escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. Bienvenidos a un nuevo programa de La Trastienda del Androide. Estamos en esta primera grabación después de la pandemia, que nos pilló ahí a todos un poco desprevenidos. Contamos con viejos clásicos hoy, como Santi el Artista. ¿Qué tal esta cuarentena? Bien, hombre, se nota la ausencia, ¿no? Estamos un poco más oxidados, yo creo. Llevamos un pre-podcast ya de 1 hora y pico, pero yo creo que bien, lo vamos a hacer bien. Intentamos grabar diferentes programas en modo YouTube, con cámaras, Skype, lo que se podía en aquel momento, pero los contertulios, claro, la pandemia les afectó un poquito. Rafa, no fue fácil esos días, ¿verdad? Qué va, macho, yo he estado muerto en vida, Ramón. He retomado la conducción, he retomado el camión, de vuelta al trabajo y nada, a ver, hoy aprender un poquito del cómic único que hay de verdad, el cómic útil, el cómic histórico. Porque hoy vamos a hablar de cómic histórico y tenemos aquí a Carlos. Carlos, historia y cómic, dos de tus grandes pasiones. Sí, la verdad es que se fusionan y se fusionan bastante bien. Es un material muy didáctico, muy instructivo y un vehículo cojonudo para enseñar historia. Tenemos aquí un licenciado en historia que en principio viene de oyente, pero lo mismo participa cuando el tema le interese. Raúl, bienvenido. Hola, ¿qué tal estáis? Es mi primer podcast y la verdad que vengo con muchas ganas. Espero a ver si me gusta la experiencia y que no sea el último. Sí, espero que contribuyas porque vas a recibir seguramente cuando opines. Bienvenido. En la parte del cómic, porque hoy hablaremos de cómic y de historia, tenemos a los dos grandes expertos de cómic de este podcast, a falta de Kenny, claro. Edu, bienvenido tras la pandemia de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues aquí estamos otra vez a ver si aprendemos un poquito de historia. A ver. Y por supuesto, José Old School, que los cómics que tú leías antiguamente ya son historia. Sí, historia clásica. Pero bueno, todo es posible y todo es bienvenido a la hora de la lectura. Y los invitados que vienen aquí a aportar algo. Por un lado tenemos a David Fernández, historiador y profesor, que nos va a aportar una visión muy interesante del tema histórico y cómo se enseñar. Bienvenido. Pues muy buenas, sobre todo después de estos días de pandemia y ese confinamiento que hemos llevado bastante mal, de alguna manera, porque ha sido aburrido, con mucho trabajo y muy pesado se nos ha hecho. Así que es un placer volver aquí y hablar de algo tan interesante como la historia y el cómic. Muy bien. Y por último, tenemos aquí a Carlos Peinado, la estrella de la noche, que nos viene de nuevo a presentar otro cómic, en esta ocasión Corazón de Godo, ambientado en la época visigoda. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Veo que solamente me invitáis cuando saco cómic nuevo, voy a tener que escribir más. Así que este es el plantel que tenemos. Vamos a meternos en muchos charcos esta noche. No sé qué saldrá de aquí, espero que nadie se sienta ofendido, o quizás sí. Mientras suena de fondo Podcast to Myself, de Bridges to Nowhere, comenzamos. Estás escuchando La Trastienda con Ramón Fernández. Comenzamos, no sin antes mencionar al que está detrás de todo esto, Javier López en la técnica. Sin él nada de esto sería posible. Un aplauso para él en silencio. Bueno, vamos a ver. Carlos Peinado, cuéntanos cómo ha sido el proceso de creación de este cómic, cómo nace, porque esto se llama Corazón de Godo y está publicado por el Zeus, un proyecto conjunto. Cuéntanos. Es un proyecto conjunto. A ver, la gente cuando ve una cosa no ve todo lo que hay detrás. Esto empieza hace realmente 4 años. Hace 4 años me junto con un grupo de personas para montar una editorial. Y teníamos muchas ganas, pero no había dinero, como suena. Años después yo seguía R&R con que para llegar a los chavales está muy bien hacer documentales, está muy bien hacer libros de texto, pero un libro de texto o un ensayo, un chaval de 12 años no se lo lee, ¿vale? Entonces yo quería hacer algo pensando en mis alumnos, que son chavales entre los 12 y los 16 años. Hace cosa de 1 año y medio, 2 años, me reúno con una persona que era entonces el secretario general del Instituto CEU de Estudios Históricos y le propongo una cosa.
me dice, oye, pues estamos haciendo unos documentales, ¿crees que estaría bien hacer un cómic al respecto? Le digo que sí, y después de un año de papeleo, que de pronto encuentro gente que quiere montar la editorial, montamos una editorial aquí en Talavera, se llama Eremite. Y bueno, y después de pegarlo mucho hemos hecho una especie como de coproducción, es decir, ellos han puesto parte del dinero y nosotros el resto, y hemos hecho pues eso, un número del cual yo estoy muy orgulloso, y ya hay un segundo por ahí haciéndose. O sea, lo que llama la atención para la gente que no esté metida en el mundo del cómic es lo largo que es el proceso de creación. Es larguísimo, sobre todo porque cuando monté la editorial yo quería que se pagase antes a lo como se hacen en las buenas editoriales. En España hay grandes editoriales, pero te dicen, tú haces el cómic, lo sacamos, lo vendemos y depende de cómo se vende, yo te pago. Entonces, claro, eso significa que a lo mejor te pasas 2 años de trabajo sin ver un duro. Entonces yo quería siempre que antes de hacer una sola línea se empezase a cobrar. De hecho, de aquí ya se ha cobrado todo, menos el guionista, que aún no ha cobrado, pero porque soy yo. Claro, porque recordamos que Carlos es el guionista, igual que en otro podcast anterior, que era el cómic de Bailén, también lo era él. ¿En qué momento tú acabas el guión? Y luego, o sea, ¿cuánto tiempo hay desde acabar el guión hasta que se ve publicado? ¿Cuánto ha podido pasar? Unos 5 meses. Porque yo empecé a hacer el guión y empezamos a trabajar en bocetos, diseño de personajes y demás. A ver, tenemos aquí a varios contertulios que se han leído el cómic. ¿Queréis hacerle alguna preguntilla o alguna cosa que hayáis visto, Carlos? Sí, ¿qué fuentes has tomado para documentarte? Y después, si visualmente has usado alguna historia como hilo conductor que a ti te haya servido. Yo, por ejemplo, viendo la historia con el tema de la espada y demás, yo leí una novela, creo que era de Valerio Massimo Manfredi, que él enlazaba la espada que se lleva Eneas con Julio César, y al final acaba siendo la espada acaba siendo Excalibur, la espada del propio Eneas, ¿no? Y es como un hilo conductor en una novela. ¿Tú qué has tomado? Yo tengo la enorme suerte de contar con Raúl Catalán, que es un experto de visigodos, aunque no es profesor universitario, pero podía serlo porque su especialidad es esa, que me ha ayudado mucho, me ha mandado bibliografía, pero sobre todo me ha mandado muchísimos artículos de cosas en concreto. O sea, yo decía, oye, ¿cómo son los estandartes godos? Y el tío me mandaba 4 o 6 artículos en inglés y en castellano sobre eso. Oye, ¿cómo eran las canciones godas? También me ha ayudado bastantes personas, por ejemplo, don Felipe, que le dije, oye, ¿cómo eran las misas en esa época? Y me mandó un montón de documentación. Entonces, he sido un poco la amprea de la gente, cogiendo cosas y tal. He leído varios libros, pero tampoco cosas muy especializadas, salvo la que me ha pasado gente que sabe más que yo del tema de los visigodos. Y también he utilizado un documental que tiene el Centro de Estudios Históricos, en el cual sale un grupo de recreación de aquí de Toledo, se llama algo así como Nos ha quedado el Cuervo, no lo siento, no me sale el nombre, pero son chicos que hacen recreación, y los conocí hace años en la escuela que hay de esgrima histórica en Toledo, y me sorprendió verlos, porque son gente que se toma muy en serio el tema de cómo llevaban las armas, de hecho tuvieron que aprender a montar a caballo sin usar estribos, alguno lo pasa bastante mal, porque no es fácil, por lo visto. Yo, como sé montar a caballo, no tengo ni idea, pero me he basado en eso. He visto documentales, he utilizado también varios libros que me han pasado los propios del CEO. Han dicho, mira, queremos algo parecido a esto, pero en cómic. Yo luego hice lo que quise, porque querían que fuese el típico cómic de mucho textito, de los visigodos eran tal, los visigodos. Y yo dije, no, mira, yo quiero una historia. Historia, ya para eso está el documental, para ver datos. Vamos a situar a la gente que no sepa de lo que estamos hablando. El cómic está ambientado desde la batalla de Guadalete, en el 711, hasta la batalla de Covadonga con Don Pelayo. Ahí pasan unas cosas, hay una espada que es muy importante, que tiene que entregarse al que vaya a ser el próximo rey de los visigodos, que habían perdido en Guadalete, para el que no lo sepa. Pero vamos a ver, David Fernández, te voy a poner un reto aquí un poco complicado. Para alguien que no tenga ni idea de los visigodos, que le suenen a chino, porque seguramente lo viera en el colegio de pasada, ¿quiénes son los visigodos en 2 minutos? Así, ¿qué podemos decir? Pues se puede decir que era un pueblo germano, realmente venían de la zona de Suecia. En la época del Imperio Romano, en unas migraciones, van entrando en las fronteras del Imperio Romano hasta entrar dentro de ese imperio. Primero están como federados, es decir, como aliados de Roma, hasta que rompen esa alianza y derrotan a los romanos en Adrianópolis, en 378, donde muere el propio emperador.
Entonces, es un pueblo además que se va a dividir en dos ramas. Uno que son los visigodos, que son los que vienen aquí a España, que significa godos del este, algo así como Westergoden, y luego los ostrogodos, que se van a la zona oriental. Entonces, son también un pueblo que era de los mal llamados bárbaros, porque significaba algo así como extranjeros, lo de bárbaros, era de los más cultos que había. De hecho, se habían romanizado, eran cristianos, en un principio en la herejía de Arriano, porque la Biblia la tradujo un obispo que era arriano, que se llamaba Gulfila. Entonces, este señor había traducido la Biblia al gótico, para que lo entendieran bien. Entonces, se habían convertido en esa herejía arriana. Y luego ya después, cuando se establecen en Hispania, en el tercer concilio de Toledo, cuando deciden adoptar el catolicismo, porque era la religión de sus súbditos, de los hispanorromanos. Entonces, pero eso pasaron muchísimo tiempo desde ese inicio. Los visigodos, además, pues tenían una forma que el rey no era por herencia, sino era electivo, eran los propios nobles los que elegían al monarca. Y eso llevó a varias guerras civiles, a muertes violentas de reyes, en fin, tenía también su punto negativo. Y finalmente, pues como has hablado de esa batalla, fueron derrotados por los musulmanes en Guadalete, en el año 711. El último rey se llama Rodrigo, algo así como sea como Rodericus o Rudiger originalmente, era un nombre más germánico. Y bueno, la verdad es que de rey se sabe un poco que fue después de la batalla. Hay quien dice que murió en la batalla, otros dicen que se lo dio a la batalla. Ahí el cómic no lo deja muy claro tampoco, porque quiere jugar un poquito con la imaginación del lector, que fue del rey. Lo que sí que es cierto es que se perdió el reino visigodo, se quedó la España musulmana, que fueron avanzando hasta que encontraron en Asturias a don Pelayo, que don Pelayo parece ser que había sido un espatario, es decir, un caballero con espada que había luchado en la batalla de Guadalete y que luego se refugió en las montañas del norte para, desde ese lugar, hacer frente a la invasión. Ya bueno, sí. Tenemos aquí el marco histórico. Rafa, Santi, ¿habéis leído el cómic ambos? ¿Alguna cosa que queráis comentar con Carlos? O... Vamos a ver, en el anterior cómic yo me acuerdo que te hice una serie de preguntas también sobre el equilibrio entre la subtrama, ¿no? Aquello que tú introduces para generar interés en el lector, y la historia, ¿no? La base de lo que está ocurriendo. Me gustaría que... Porque yo veo una diferencia muy grande en que, no sé si es mi opinión, en este cómic has prestado mucha más atención a la subtrama. O sea, hay, ¿no?, la historia de amor, la aventura inmediata esta, ¿no? Más que allá de las batallas tochas, ¿no?, que son más bien cortitas, sino las escaramuzas le metes mucho más material, ¿no? Mucho más hojas, muchas más viñetas. Sí, eso se puede hacer porque está menos trabajado desde el punto de vista histórico. Es decir, nadie te va a venir y te va a decir, oye, no has citado el asedio de Zaragoza como se merece, porque hay 4 líneas en los libros de historia. Como hagas algo de Bailén y no cites a un montón de personas, como vayas a Bailén te corren a gorrazos, porque está muy trabajado. De hecho, ya me han criticado mucho de, hombre, es que tendrías que haber apuntado a este hombre que era un vecino de la época que hizo, porque está muy muy documentado. Del mundo visigodo se sabe bien poquito, entonces te da mucha más libertad para tomarte esas licencias, que a mí personalmente es lo que yo creo que me gusta, porque yo no pretendo enseñar historia con corazón de godo. Yo lo que quiero es que les guste y les llame la atención y digan, oye, pues voy a aprender más de esta gente, cómo eran. Rafa. Mire, yo tengo una duda, me surgió de hecho hablando con Ramón. En una creación de un cómic como este, tú tienes ya esa historia, esa subtrama que se crea, bueno, que recomiendo que lean los lectores. Tú cuando tienes ya, sabes que vas a escribir sobre los visigodos, tú implementas esa historia en los visigodos, o tú ya tienes esa historia y dices, bueno, pues voy a meter esta historia en cualquier tema de... No sé si me explico. En plan... La subtrama, claro. La historia de la espada ya la tengo y luego le pongo que este es Don Pelayo, o crean la historia para Don Pelayo. Gran spoiler. No. La verdad es que hago una especie como de mezcla de las dos cosas. Es decir, yo siempre digo que hay que empezar por el final. Es decir, cuando tú se te plantea una historia, tienes que decir, ¿qué es lo que pretendo enseñar? ¿Qué pretendo mostrar? ¿Cómo quiero que termine? ¿Cómo quiero que quede redondo? Y luego las otras cosas surgen. Yo quería que fuese una historia que llegase a la gente, una historia de amor, una historia bonita, y sabía cómo iba a terminar. Lo del medio, pues obviamente libros de historia, intentas encajarlo. Le digo que hay gente que dice, hombre, es que viajan mucho. Sí, hombre, es una historia de un viaje, al fin y al cabo dura 11 años el viaje, que claro, desde 711 a 722, que es lo que ocupa, porque claro, de hecho crecen los personajes, es curioso.
Y bueno, ha habido muchas cosas que me fueron surgiendo. Dije, a ver, los personajes tienen que ir a este sitio. ¿Qué puede pasar? Porque claro, tampoco puedes decir, viajan. Esto no es el Anillos, pero que hay algunas cosas que van así, que son historias de viaje, pero tú dices, bueno, y en ese viaje no pasa nada. Hacen 400 kilómetros ahí tranquilamente, pues hay que meter algo, que se enamoran, que se pelean, que ven a una persona rara que les traiciona, cosas así. Carlos, sé que estás ahora con el tema a tope. Los visigodos han sido olvidados durante mucho tiempo, tenemos que reivindicarlos. ¿Qué puedes decir de ellos? A ver. Pues mira, esto yo hace unos días, además con David lo estuvimos hablando del tema, y a mí el tema de los visigodos cada vez me gusta más. Es uno de los temas que más me llaman, y todo lo que hay alrededor de ellos, incluida la numismática, y en cierto sentido son como una suerte de proto-España, y yo creo que es lo que es realmente bonito de ellos. Y es curioso como en este país tan raro que tenemos no sirven como mito fundacional en gran medida, que podrían servirlo. Claro, cuando tú piensas en los visigodos, o lo que a ti te transmiten en el colegio, es que eran una banda de bárbaros. Pero bárbaros no en el sentido etimológico que tenían los romanos o los griegos de extranjeros, sino de bárbaros porque eran cutres. Eso es mentira. O sea, esta gente estaban totalmente romanizados, esta gente hablaba latín, habían leído a Virgilio, y dentro de la época, pues seguramente sean el pueblo germánico solamente el más culto, el único que es capaz de hilvanar un proyecto de Estado medio serio, porque todos los pueblos germánicos tenían muchas dificultades para ser capaces de componer un Estado. Hay normativa. Hay una cosa muy curiosa, cuando nosotros pensamos en la Edad Media, porque esto es Edad Media, pensamos que es algo muy cutre, es lo que nos ha trasladado el cine, que es horripilante, y lo que nos ha trasladado el humanismo. Pero esta Edad Media no es cutre. Se fundan ciudades, no hay durante la Edad Media, en el momento que cae el Imperio Romano, que la gente también se pensará, como tenemos un poco esa lógica historicista, que cuando llega Odo Acro y depone al emperador, bueno, pues el Imperio Romano se cae. En ese momento no, el Imperio Romano era un cadáver y se va descomponiendo poco a poco, y esta gente hereda el Imperio Romano, son sus herederos. Yo qué sé, es que los visigodos, en una Europa que estaba perdiendo las ciudades, ellos fundan una recópolis. Fíjate si son herederos de ese espíritu griego y romano, que es que son totalmente herederos de la polis y de la civita romana. Y bueno, podría estar hablando mucho tiempo, que hablo un poco de David y después sigo David, un poco más. Pensad exactamente que en la época visigoda parece San Isidoro de Sevilla, que escribe las etimologías, que es la primera enciclopedia. Es que es muy anterior a la de Diderot, que nos han puesto siempre como ejemplo, pero es que ya las etimologías de San Isidoro de Sevilla son un claro ejemplo de que no era tan bárbaro ni mucho menos, que de cutre no tenía nada, y que es la primera enciclopedia que hemos encontrado. Seguramente la corte de San Isidoro fuese la corte más ilustrada desde esa época en Europa. Sí. Entonces, sí. Y sin embargo, lo que ahora ya no, pero durante muchísimos años en España se enseñó, Carlos, David, era simplemente la lista de reyes que se tenía que aprender los niñitos de memoria. Sí, una lista de reyes que además, pues si no sabes hilvanarlo, no sirve de nada. Claro, eran solo nombres. Cada uno. ¿Tú tuviste que estudiar eso, José, o no te tocó? Yo los Reyes Godos no llegué a estudiarlo. Yo tampoco. De hecho, yo creo que, no sé si Rafa quería decir algo. No, yo quería hacer una pregunta a los expertos en historia, bueno, y a toda la mesa. ¿Por qué creéis que, ahora que hablamos del olvido, de que a lo largo de la historia, por ejemplo, a los visigodos se les acaba como dejando un poco de lado, pero luego, por ejemplo, de un poco global de la Al-Ándalus, por ejemplo, encuentras lo que quieras, ahí lo que quieras, porque falta de epicidad, falta de información? ¿Por qué creéis que pasa esto de que con el tiempo acaba interesando unas cosas más y otras menos? Yo creo que, en mi opinión, eso se basa en que cuando llega el Renacimiento, que es posterior, lo que ocurre es que se pretende dar una vuelta a lo clásico. Se pretende otra vez como revivir lo mejor de la cultura romana, griega. ¿Qué es lo que pasa? Que justo los visigodos pertenecen a la época oscura. Entonces, todo lo que hay entre romanos, griegos, hasta llegar al Renacimiento, se pretende que se olvide. No que se olvide, pero a lo mejor se tapa o se menosprecia. Entonces, yo creo que ese es el motivo.
pero no lo tienes con Al-Ándalus, que es también periodo oscuro, por así decirlo. Yo creo que es porque Al-Ándalus es un mito fundacional, y es un mito fundacional de la lógica nacionalista andaluza. Entonces, si tú vas a Medina Zara o a cualquier sitio de estos y te toca un guía, pues el guía lo único que te puede dar vueltas en la cabeza, porque toman como si fuera el periodo de los grandes poetas y de esa Córdoba, que sería la ciudad más potente de toda Europa, como si hubiera sido la lógica de esos 700 años de ocupación o de estancia, porque ya no ocupación, es estancia, en el momento que estás tanto tiempo, ¿no? Y es porque es un mito fundacional, ya está. Yo creo que esa es la gran diferencia. Hombre, hay dos cosas a tener en cuenta. Sí que es cierto que de Al-Ándalus hay mucha más información porque ellos mismos dejaron muchas más cosas escritas, entonces es más fácil estudiarlo, pero se está reivindicando cada vez más que todo eso que se ha llamado, mal llamado época oscura, la Edad Oscura, que es lo que va desde que cae el Imperio Romano de Occidente hasta el inicio de la Edad Media, que parecía que ahí solo había bárbaros y que no había cultura, se está cada vez reivindicando más en los historiadores que ahí también había cosas interesantes, que los visigodos eran interesantes, los francos eran interesantes, los ostrogodos no eran tontos y no eran bárbaros que se dedicaban a eso. Entonces, y sobre el mito fundacional, no sé, ahora me dices, Carlos, ahí siempre hubo una batalla, vosotros como historiadores lo habréis estudiado más, entre Claudio Sánchez Albornoz y ¿quién era el otro? Que uno decía una cosa de en plan que el origen de España viene de época romana y otro lo sitúa con los reyes católicos en época medieval, que siempre ha habido esas dos ramas en el historicismo español. Dime, Carlos. No voy a responder a esta pregunta. No, eso ya es un poco complicado. ahí, con la historiografía. Pero, por ejemplo, otra cosa que está totalmente olvidada casi en los libros de historia fue la invasión bizantina de la península ibérica. O sea, la península ibérica fue invadida por Bizancio y bueno, y al final no consiguieron controlar esa zona porque hubo una resistencia activa por parte de los visigodos. Y parece que llegaron y dijeron, esto no nos gusta, y se fueron. A ver, nadie renunciaba en esa época a un territorio tan grande, porque estamos hablando de casi una cuarta parte, así más o menos, de la península ibérica. Y eso fue una invasión en toda regla, que no fue una tontería. Mira, me sirve eso para introducir un tema. Por cierto, era Américo Castro, las dos grandes visiones de la historia de España durante la mitad del siglo XX, Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro, cada uno con su opinión. En el tema bizantino hay una cosa, que es que Justiniano durante muchos años en la historia se le ha tratado como un loco por intentar recuperar para Bizancio todo lo que era la franja litoral mediterránea, y por eso llegó hasta España. Y ahora se está diciendo que en realidad eso no fue nada malo, sino que fue bueno para Bizancio, y los que jodieron Bizancio fue pues los que vinieron después. Entonces, ¿qué pensáis de este revisionismo en la historia? Vamos a entrar ya en el tema peliagudo, ahora lo enlazaremos con los cómics. ¿Qué sentido tiene juzgar a personajes históricos de hace siglos con los ojos de hoy? Pensemos, por ejemplo, en lo que está pasando a día de hoy en Estados Unidos con las estatuas de Hernán Cortés. A ver, ¿quién quiere ser el primero en mojarse, David? Pues absolutamente injusto. No se puede juzgar con las ideas modernas a personajes que han vivido en otras épocas. Eso es lo primero. O sea, no tienen los mismos valores que tenemos ahora una persona que vive en el siglo XVI, el ejemplo de Hernán Cortés es muy bueno, con una persona que vive en el siglo XXI. Es que es absolutamente injusto. A ver, Carlos, ¿te quieres mojar ya? ¿Quieres esperar a ver si alguien salta? No, pero es que además una cosa que me parece curioso es que Hernán Cortés, dentro de que es un señor europeo del siglo XVI, con sus cosas buenas y sus cosas malas, era lo más avanzado que había dentro de Europa. O sea, que es que ese tío había pasado, ese tío, le he dicho así como muy eso, ¿no? Sí. Ese gran señor de Medellín, ¿no? Había pasado por la Universidad de Salamanca, que era el Harvard de la época, que es capaz de conquistar el Imperio Mexica con 4 amigos, fundamentalmente porque lo que se encuentra allí es mucho peor que lo que van a traer los españoles, y ya está. Es que no podemos entrar en esas dinámicas porque nos tenemos que hacer una enmienda a la totalidad de todo nuestro pensamiento. Nuestros cimientos son grecorromanos, que eran sociedades esclavistas. Bueno, pues a partir de ahí pues empezamos a llorar. O cómo tratan a las mujeres. Por ejemplo, los griegos tratan a las mujeres fatal, los romanos un poquito menos mal. Pero claro, para que una mujer
mujer pudiera decidir, porque el tratamiento legal a las mujeres es que eran menores de edad. Para que una mujer dejara de ser menor de edad tenía que inscribirse en el registro de ser prostituta, que era la única forma de no ser menor de edad. Entonces, claro, esas cosas son... y no las podemos entender ahora, pero en la época tenían su lógica. Dime, Carlos. Pues eso, además, una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido, yo he tenido muchas discusiones con personas pues, latinoamericanas que dicen, no, es que Hernán Cortés era un racista. Bueno, pues se casó con una mujer de allí. Sí. Es decir, tan racista no sería cuando intentó que sus hijos se le dasen su título nobiliario, que fue el único noble que hubo en América. Y dicen, bueno, pero lo hizo por temas de poder. Bueno, yo no sé si amaba o no su mujer, pero desde luego decir que era un racista, si tuvo hijos con ella, es un poco variopinto. Sobre todo con los ojos de esa época. O sea, para la época no era racista ni de broma. Claro, tú lo ves ahora y ya puedes decir, ostras, los egipcios son cabrones porque tenían esclavos. Ya, pero es que no podemos juzgar a los egipcios como ahora. O te dicen, no, es que la Constitución de 1812, oye, es que no es muy democrática. Si fue la primera que tuvimos, hay un avance. Como si dices, no, es que tu hijo no suma muy bien, es que tiene 3 años. Tiene que mejorar. O sea, hay un avance en todo y en la sociedad también, claro. Mira, voy a leer un pequeño texto de un discurso y ahora os pregunto a ver si me decís quién lo ha dicho, quién lo ha escrito, porque sí que hay una cierta apropiación ideológica de todos estos temas. En plan, que si eres de una ideología tienes que pensar de una manera y si eres de una ideología diferente de otra. Entonces, dice el texto... Yo, que no milito en la Iglesia Católica y que acaso crea que ésta perdió mucho de su pureza fundacional, inspirada en las doctrinas de Cristo, ahogándola en parte entre la pompa excesiva de sus ritos, afirmo que la Iglesia Católica ha sido y es una soberbia congregación de abnegaciones y un ejemplo excelso de disciplina. Pues bien, este hombre descreído no puede de menos reconocer la inmensa superioridad de la religión católica sobre los cultos idolátricos practicados por las razas que poblaban México cuando el país fue conquistado, porque en los altares católicos no hay inmolaciones, no se sacrifican vidas humanas, no se depositan en holocausto a los ídolos, dioses o no de la guerra, corazones palpitantes de hombres a quienes el pie del ara se le desgarraban las entrañas para el sacrificio. Idioma, costumbres, cultura, religión, todo eso trajo España a México. Pero además, cualesquiera que sean las salpicaduras crueles de la conquista y que se hayan repetido durante la dominación, qué conquista y qué dominación están libres de ellas, queda aquí un testimonio irrecusable del sentido humano que tuvo la empresa española. ¿Cuál es ese testimonio? Los millones de indios que todavía pueblan el territorio mexicano. España no los exterminó, sino que respetó su vida. Entonces, yo, por ejemplo, Raúl, que puede ser de la mesa el único que a lo mejor tiene una idea contrapuesta y lo agradezco. ¿Tú quién crees que ha escrito eso? ¿Crees que lo ha escrito alguien que, por ejemplo, ahora podríamos denominar del ala ideológico de derechas, por ejemplo? ¿O quién lo ha podido escribir? Sí, tiene sentido pensar que puede ser escrito por alguna persona que sea de tendencia conservadora. Claro, pues esto fue escrito en 1940 por Indalecio Prieto. Quien no conozca a Indalecio Prieto, era republicano, era socialista y en absoluto era lo que hoy podríamos denominar facha, que es la palabra que le gusta poner todo el mundo en la boca. Lo que quiero decir con esto es que hay una tendencia muy peligrosa en España en la cual parece que renegar de la historia pertenece a una parte de la ideología y recordarla es como de otra parte. Y yo creo que hay cosas como la historia de un país que deberían ser completamente independientes de la ideología, porque es el pasado común de todo. Y esto está muy ligado, yo creo, con el problema que hay ahora mismo en muchos sitios. No sé cómo lo ves tú, Raúl. Le has metido un zascar, por mucho se ha quedado. A ver, es que en este tema yo por lo menos soy un poco escéptico, ¿vale? Yo soy escéptico en el sentido de que, por lo menos en la formación que recibí, ¿vale? Yo estudié en la Universidad de Salamanca. Lo que cuando tratamos este tema, lo que se hacía mucho era intentar mirar el tipos de fuentes que había, ¿vale? Porque, por ejemplo, si hablamos en cuanto a la mortalidad de América, ¿vale? ¿Qué supuso el que los españoles llegáramos allí? Entonces, es como todo. Tienes teorías alcistas, tenías teorías, digamos, que serían las medias, las más comunes y aceptadas, y después tenías teorías que son bajistas que decían que tuvieron un muy poco impacto, ¿no? Entonces, simplemente yo, desde mi punto de vista, habiendo estudiado muchas teorías, creo que la verdad que tuvo un impacto muy grande,
la llegada de los españoles. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que tú, por ejemplo, cuando dices la palabra genocidio, yo desde mi punto de vista no puede haber un genocidio. Simplemente porque si buscas en la RAE el significado de la palabra genocidio, significa una matanza deliberada. Y los españoles no fuimos, bueno, los españoles, o los europeos, mejor dicho, no fuimos a eso. Fuimos a descubrir, fuimos a, obviamente después, a intentar que se comerciar, explorar, ver todos los materiales, todas las cosas que podía dar la nueva tierra. Bueno, la nueva tierra que descubrimos que luego era una nueva tierra, ¿no? Entonces es eso, es un tema muy puntiagudo. Lo único, ya para acabar, me gustaría decir que ahora mismo hay muchas teorías, hay muchas críticas, hay mucha revisión sobre este tema, tal, y eso no hay que verlo como si fuera malo, ¿vale? Desde mi punto de vista es que, sinceramente, la colonización de América, el descubrimiento de América, para mí, quitando la llegada del hombre a la luna, es lo más importante que ha pasado. Por eso considero que es normal que siempre, ¿me entiendes? Pasen 10 años, se vuelva a revisar. Estoy muy de acuerdo contigo porque para mí Hernán Cortés, la persona en la historia de la humanidad que más se le parece es Neil Armstrong, porque era lo más cercano a poner un mundo nuevo, el pie ahí. Exacto. Y también, fíjate, yo creía que íbamos a discutir, pero no, estoy de acuerdo contigo en que llamar genocidio al descubrimiento español de América es una barbaridad, porque nada. De hecho, si alguien mató indios fue la viruela y eso no es culpa nuestra, porque no sabíamos ni lo que era la viruela en ese momento. Y un genocidio es lo que hicieron los norteamericanos con sus indios, o lo que hicieron los franceses en Indochina, o lo que hicieron los belgas en el Congo. Eso es un genocidio. Sí, yo considero. Pero España nunca. Y es que es tan sencillo como ¿cuántos indios quedan en Norteamérica? 4 borrachos en una reserva. ¿Cuántos indios quedan en América Latina? Los porcentajes en países como Bolivia son tremendos. Mira, David. Fijaos, tengo aquí la población mestiza o indígena y Colombia 63%. Venezuela 57% de población indígena o mestiza. Bolivia 88%. Ecuador el que más tiene, el segundo que más tiene, 92%. Guatemala un 82%. México un 85%, Honduras un 96%, ese es el que más tiene, o sea, casi toda la población. 83% Nicaragua, Perú un 85%, Canadá solo tiene un 4%, ya empezamos a ver cuáles son uno y cuáles son otros, y Estados Unidos tan solo un 1%. Pero los genocidas son los españoles. Para que veáis. Dale, Carlos. De hecho, es curioso porque, si bien es cierto que a veces de forma activa se atacó a una población, obviamente, siempre fue aliado de otra población indígena. Por ejemplo, cuando se acaba con los supuestos caníbales que estaban en las Antillas, era porque los aliados de los primeros que llegaron dijeron, oye, estos son nuestros enemigos. Es decir, que... Y luego a veces también hacían ahí sus tratos, ¿no? En el cómic este que trata sobre el descubrimiento del Pacífico, ahí jugaban con todos. Los españoles se aliaban con unos para luchar contra otros, pero luego pactaban con los segundos porque a lo mejor le ayudan más que los primeros. O sea, que esos intentos de matar a gente no lo hacían con el deseo de matar por exterminar a un grupo, sino porque tus aliados tienen un enemigo, entonces te tienes que aliar con tus aliados, que muchas veces componían un porcentaje muy alto de las tropas supuestamente invasoras o conquistadoras. Cuando dicen, no, es que solo con 22 hombres Hernán Cortés lo que hizo, bueno, 22 hombres, unos cuantos perros, unos cuantos caballos y un pedazo de ejército de aliados que tenían unas cuentas pendientes con los aztecas, por ejemplo. Claro. Eso la gente se olvida, es como, bueno, fueron 22 tíos. Los tlaxcaltecas, en este caso. Claro, es que justamente lo iba a decir, los herederos de Tlaxcala son ahora mismo, dentro de la historiografía en México, son los grandes traidores a la patria, porque claro, el mito fundacional es los mexicanos son hijos de Cortés, y hasta que no admitan que son hijos de Cortés y no lo asuman, no van a estar ellos bien con su propia historia. Y justamente los tlaxcaltecas son los grandes enemigos, que es muy curioso si veis la bandera, porque es un estado dentro de México, Tlaxcala. Tiene una cosa muy curiosa, y es que tiene el mismo castillo que podemos encontrar en la bandera de Talavera o en la bandera de Castilla y León o de Castilla-La Mancha. Tiene ese castillo, y eso fue una especie de prerrogativa o regalo que le hicieron, el poder llevar el castillo. Bueno, así como cosa curiosa.
Raúl. Sí, me gustaría añadir una anécdota, una cosa curiosa, y que obviamente aquí en la mesa ya se sabrá, que tiene su paralelismo a lo que hoy en día puede ser, por ejemplo, el juego Fortnite, o a lo que fue en su día hace 5, 7, 8 años en la película de Sin Sajo. Los Juegos del Hambre, ¿vale? Y es que los mexicas, el Imperio Azteca tenía una forma muy curiosa de entrenamiento. Era una sociedad militar. Se dedicaban muchísimo al estudio, al entrenamiento del cuerpo, a luchar, era una sociedad muy organizada y sobre todo era altamente militar. Entonces, cada año tenían una costumbre, ¿vale? Que era muy curiosa, que se denominaban las guerras floridas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tenían los aztecas, tenían el centro de México, la fuerza principal, y después estaban rodeados como de pequeños estados, ¿vale? Que unos años eran aliados y otros años dejaban de serlo. ¿Qué es lo que pasaba cuando dejaban de serlo? Que entrenaban con ellos. Se sale en Apocalipto, además, sí. Exacto. Bueno, vamos a pasar a un tema en el que pueda hablar José Old School, pero antes voy a dejar... No, hombre, si quieres aportar. Hay muchas cosas que sí que lo conocía, pero bueno, yo no soy historiador, tampoco me voy a poner aquí a discutir con historiadores. Voy a dejar un par de cosas en el aire que sobre todo las dejo por si alguno de los oyentes, especialmente uno que se llama Juanito, que sé que nos oye... me gustaría que estudiara, ¿vale? Que son ideas que si la gente estudiara más sobre ello, pues no habría estos problemas. Lo primero, el absurdo que tiene que los hispanoamericanos digan que los españoles les robamos el oro. Lo primero, cabe decir que se llevó mucha más plata que oro, pero bueno, eso es otro tema. Y los españoles no te podían robar el oro porque tú eras parte de España, eres un ciudadano español con los mismos derechos que un tío de Toledo. Entonces no te estaban robando nada. Rafa, ¿quieres aportar algo ahí? Sí, no, en el tema de ahora, el otro día, por ejemplo, pasé una noticia a mi hermano y a Carlos de que también estaban atacando una estatua de Ponce de León y había alguna gente que lo defendía llamándole racista, y es como muy delicado llamarle racista, poner el concepto racista en esa época. Y esto lo decían porque en una historia de Chile él afirma de que los indios, etcétera, que eran unos bestias, gente sin derecho, que no merecían otra cosa que ser esclavos. Claro, tú escuchas esa declaración en día y pues claro que es un racista, pero es que poner eso en ese contexto, tú ponte que en aquella época él veía a una gente, no lo decía eso porque tenía otro color de piel, lo decía porque estaba viendo una gente que en ese siglo estaban sacando corazones, por ejemplo, para apaciguar al sol. Es que llamar racista a alguien de esa época me parece, no sé... Hay una cosa muy... Joder, y no lo hemos hablado, y es el espíritu con el que esa gente abordó la empresa de evangelización y descubrimiento del Nuevo Mundo, y era con la ley por delante, que te pueden parecer peor o mejor, pero había una serie de leyes que protegían al indio. Está claro que muchas veces no se cumplían y había cosas pues terribles, ¿no? Pero claro, mandar un burofax desde Montevideo, desde el Virreinato de la Plata a Madrid, pues tardaba bastante. Y hubo virreyes que acabaron en prisión o se ahorcó a gente porque se estaba atacando pues a esa gente que no se los podía esclavizar. El segundo, quiero decir 3 puntos. El segundo era ese. El problema que hemos tenido también, y los historiadores a lo mejor comparten conmigo, es que digamos que se ha estudiado mucho más a Bartolomé de las Casas que a Ginés de Sepúlveda. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que obviamente los españoles que fueron allí no eran Superman en el sentido de que no eran dioses, ni eran personas maravillosas ni perfectas, hicieron barbaridades. Pero a diferencia de todas y cada una de las conquistas de los otros países a lo largo de la historia, en España hubo gente que desde el primer minuto intentó dar los mismos derechos a esos indios, intentó que tuvieran los mismos derechos que los españoles, ya con Isabel la Católica. Eso iba a decir, ya Isabel la Católica en su testamento dice que los indios son súbditos de Castilla y por tanto libres, así como lo declara. Por tanto ya se dice que son españoles en ese momento. Ya pasan a ser españoles, según el testamento de Isabel la Católica. Luego las leyes de Indias que protegen al indio del colonizador en caso de que éste se propase. Y si se propasa, era castigado, sin duda. Y hay casos, como dice, de ahorcamiento, de que se le quitan los títulos, y hay bastantes casos. Claro. Efectivamente, en Valladolid se reunieron durante años para decidir qué tenían que hacer con los indios, cómo había que defenderlos. Eso no lo vas a encontrar en la historia de Inglaterra, eso no lo vas a encontrar en la historia de Portugal. Pero sin embargo, los malos han sido los españoles. Y tercer punto, que es muy importante para esto,
por si lo quieres estudiar, Juanito, el sentido absurdo que tiene las guerras de independencia en América Latina, como vendernos a Simón Bolívar, por ejemplo, como un libertador, cuando era un burgués españolito, por así decirlo, ¿sí? Y las guerras de independencia fueron guerras civiles, nada más que en vez de suceder en Madrid, sucedieron ahí. Pero es que encima Simón Bolívar fue racista en cuanto a los indios, pero como apoyaron la causa española, fue racista con ellos, claro. Y allí en cambio es un héroe. Ese no era racista para... Nadie dice allí nadie dice que los indios apoyaban a los españoles. Claro, los indios apoyaban a los españoles, eso de viva el rey y muera el mal gobierno. Era la frase. Es que los indios sabían lo que iba a pasar. Claro. En el momento que los criollos se hicieran con el asunto. Claro. No sé cuántos patagones morirían durante el virreinato de La Plata, pero en el momento que apareció la República Argentina o lo que sea, los patagones fueron erradicados. Pues bueno, sí, antes de pasar al tema cómic, algo que añadir a mi alegato. ¿Estáis de acuerdo como historiadores, no? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver, Santiago, este tema va muy ligado. Claro, si ya hablamos de censura histórica, revisionismo histórico, eso nos lleva al mundo de las obras culturales. Lo que el viento se llevó, HBO lo ha retirado hace poco porque dice que es racista. Claro, si ya te digo películas como El nacimiento de una nación o las películas de Leni Riefenstahl, con los nazis, sí, ¿qué opinas de esto? Yo pienso que es para la gente que quiere ocultar este tipo de cosas para resarcir el honor, ¿no?, de esas minorías o restituir, ¿no?, el tema, digamos, que venga el feminismo, ocultar el racismo. Sí, todo eso está ligado. Todo eso está ligado. Yo pienso que es contraproducente ocultar toda esa verdad histórica, porque si no se conoce y si no se sabe de dónde venimos, pues estamos condenados a repetir, ¿no? A repetir comportamientos que se intentan tapar. O sea que tanto en el cómic como eso, prohibir lo que viento se llevó, ¿no?, quitarlo de la programación, me parece que a las nuevas generaciones les hace un flaco favor, ¿no? Rafa. Ahora que han nombrado lo de lo que el viento se llevó, yo solo quiero que veáis lo absurdo de esta gente, lo estúpido y lo hipócrita que es, que por ejemplo, gracias a lo que el viento se llevó, Hattie McDaniel fue la primera persona de color que se llevó un Oscar. ¿De color? No, a ver, puede que me metan un pantano. Es una persona negra, de color sí, también soy yo. Persona negra que se llevó un Oscar como actriz de reparto, gracias a esta película. O sea, ¿qué estamos criticando? ¿Qué? No sé, es que... Edu. Stan Lee, años 60, Spider-Man, machista, racista. Sí, efectivamente. ¿Sí? Es que es una... No. Que se acaba de morir, macho, un respeto. Para nada. No, que efectivamente es de una simpleza terrible la forma que tiene la gente de juzgar todas estas cosas. Porque yo cuando veo una obra artística, y yo creo que Santi me va a entender que es pintor, yo personalmente cuando voy al Museo del Prado y veo a Velázquez, su temática, por ejemplo, me aburre un poco. No es con lo que yo conecto, pero las disfruto igualmente porque lo que estoy viendo es la técnica, entiendo en qué año se han pintado, entiendo el contexto histórico. Yo, por ejemplo, emocionalmente conecto mucho más pues con Sorolla, con el impresionismo o con el expresionismo también y demás. Pero porque la temática pues de tanto retrato de reyes, de tanta cosa, pues no me llega, pero a la hora de juzgar la obra no lo podemos hacer por el contenido, hay que hacerlo a veces también por los aspectos formales. En el caso de los tebeos de los años 60, pues evidentemente tendrán cosas machistas, porque en aquella época se era más machista que se es hoy. Pero precisamente una persona como Stan Lee, que creó a los X-Men precisamente como una especie de trasunto de lo que estaban sufriendo los negros en Estados Unidos o otros colectivos marginados, que creara esos X-Men para hablar de ese problema a través de los mutantes y demás, o que por ejemplo Peter Parker fuera una persona que vivía con su tía, que no tenía ninguna figura paterna, que su tía había perdido a su marido y era ella la que estaba llevando adelante la casa y no necesitaba ninguna figura pues varonil en la casa.
o yo qué sé, es que no me vienen ahora a la cabeza a lo mejor muchos ejemplos, pero bueno. Fantástico. Los Cuatro Fantásticos. La cosa que digamos que en todo momento hablan de ella como alguien que le tratan mal, que la gente le ve. En los cómics al principio sale perfectamente que todo el mundo huye de la cosa. Claro, empieza la marginación ahí, ¿no? Claro, es que te está reflejando dentro de otro contexto que no en ningún momento hace de la piel, más allá de que es de piedra, pero siempre he visto en la cosa ahí como un alegato a favor de la gente con psoriasis. Sin embargo, siempre ha sido el más dulce, el más bueno, se enamoró de una ciega, o sea, le tuvieron luego como el personaje más gruñón y más eso, pero luego el más tierno. Claro, se lo vende luego. Pero ahora mismo una cosa, llevemos todo esto al contexto presente. O sea, no sé si habéis visto que unos años, o sea, de aquí unos años atrás, por todo este tema del racismo en Estados Unidos, Marvel ha optado por ofrecer al público, o sea, en el año 95 ocurrió una cosa, pero con las identidades. Si os acordáis, Thor se convirtió en Thunderstrike, ¿no? Thunderstrike, algo así. Sí, ya Rayos también. Pero eso es de antes. No, eso es de antes. Sí, pero bueno, que. Bueno, sí, es el Thunderstrike, creo que era así. Era Thunderstrike, estaba la araña escarlata para sustituir a Spider-Man, ¿no? El usagente para Capitán América, pero hace pocos años, hará 2 años o así, decidieron cambiar de raza o de sexo a un montón de personajes, pues trastocando tanto el origen como el leitmotiv del personaje. Pero eso también se hizo lo del cambio de sexo. Igual, bueno, el cambio de sexo fue como conseguir tener los personajes femeninos de los personajes. Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es que de repente en un año cambiara todo. O sea, que hubiera un montón de cambios. De etnia, totalmente. O sea, por ejemplo, una cosa es cambiar, o sea, que parezca Hulka, ¿no? O sea, Hulka apareció porque joder con la tos. Porque me la está aquí, macho, que hay coronavirus, macho, me cago en la mar. Una cosa es que Hulk apareciera porque necesitaban tener ¿cómo se dice? La licencia, los derechos de un personaje femenino de Hulk, y otra cosa es que de repente Hulk sea coreano, que no viene a cuento de nada en absoluto. Mira, se ha ido cocinando eso, ¿eh? ¿Se ha ido cocinando? ¿Tú crees? Yo creo que de repente tenía los ojitos más pequeños. No, porque le gustaba más el fideo. Ese personaje ha sido tratado como un tipo Rick Jones, que en su día con el Capitán Marvel, el chino. Es un listo. En este momento fue como uno de los más inteligentes y se fue cocinando el personaje que fue compañero de Hércules, fue compañero de Hulk, y luego al final la han metido ahí. Bueno, volvemos a las mismas. Cuando nos faltan ideas, pues hay que hacer algo nuevo. Pero yo creo que el problema quizás es el que difuminaron un poco la imagen de la Casa de las Ideas. Quiero decir, por ejemplo, Chris Claremont entra en los X-Men en 1979 y lo primero que hace este hombre es hacer una formación nueva. Claro. Y es una formación súper diversa, porque nos encontramos un indio nativo americano, nos encontramos Rondador Nocturno, que es de piel azul, no existe nadie de piel azul, ¿no? Pero evidentemente es otra persona distinta, es judío, es religioso, efectivamente hay un montón de personajes nuevos. Tormenta ya venía de antes, ¿no? Pero es africana. Claro. Pero ¿qué va pasando de forma muy orgánica y muy bien contada por Chris Claremont? Que, por ejemplo, va dando cada vez más importancia a personajes femeninos, hasta el punto que Cíclope deja el liderazgo de la Patrulla X en manos de Tormenta. Y es fabuloso. Una de las sagas más recordadas de Marvel es la saga de Fénix Oscura, protagonizada por Jean Grey, uno de los mejores personajes jamás escrito en Marvel. Entonces, cogió también a Capitana Marvel y la trajo a algunos episodios de X-Men e hizo unas historias muy buenas con ella. Manejó muy bien eso y llegó a sacar el primer grupo superheroico, que fueron los Nuevos Mutantes, en el cual había más mujeres que hombres. Pero ¿qué ocurre? Que lo hacía de una forma orgánica, natural, bien contada. ¿Qué ocurre en esta época que estás diciendo tú? Que parecía todo que sería una agenda ideológica. Que era en plan de decir, quitamos a este, al otro y a tal, y le sustituimos. Es que parece un chiste, el típico chiste del italiano, el francés y el no sé qué. Hay capítulos de Hulk coreano que parecen chistes de entra un alemán, un español y un francés en el bar. Parece que no puedan convivir en el mismo universo personajes icónicos de toda la vida, como Capitán América, Thor o Iron Man,
con otros diversos. Pues, por ejemplo, Miss Marvel, Kamala Khan, creo que sí ha sido una buena forma de introducir. Miles Morales parece también que... Miles Morales también está muy bien introducido. Sí, pero no se ha cargado al antiguo. Claro. La ha metido, pero no te ha cargado al antiguo. A eso me refiero, que si hace falta dar visibilidad a determinados colectivos, se puede hacer, pero sin cagarte encima de los que ya están. Buena. Mira, hay una cosa, un detallito, no sé si conocéis la película de Spider-Man Homecoming, esta la nueva que tiene el amiguito chino, se llevó el récord Guinness, tiene el récord Guinness el colegio que aparece, porque es el colegio de la historia con más nacionalidades diferentes, le dieron el premio Guinness. Pero aparte de eso, yo creo que lo importante realmente no es que el personaje sea negro, que el personaje sea una mujer, que el personaje tenga las orejas grandes, eso nos da igual. Yo creo que lo que molesta al lector de cómic es que te lo metan pervirtiendo lo que es el personaje de toda la vida. Lo que molesta al lector de cómics es que Betty Brant sea exactamente igual que Gwen Stacy, sin ningún sentido. O que Ned Leeds sea el de Ultimate Spider-Man. ¿Cómo se llamaba? El Duende. No, hombre, el ganque el que acompaña en la época de Miles Morales ya. El amigo. Es que yo a Miles Morales no me le leo, yo quiero a lo auténtico, no jodas. Pues que ¿por qué le llaman Nedless? Han hecho ahí un batiburrillo, han metido los nombres y las caras en la batidora, las han dado la vuelta y han repartido ahí los nombres a los personajes. Meterte el guiño del nombre y tú dices, uy, es Nedless, pero no tiene nada que ver, claro. Lo que te quiero decir es, a nadie se le ocurre que Pantera Negra de repente sea un tío blanco rubio, porque pervierte lo que es el personaje. Pero en cambio, con Thor sí que lo puedes hacer. ¿Por qué? O sea, ¿qué hay de malo en Thor que sea Thor? Es, no sé. Es simplemente ¿Carlos? seguir un poco la ola. Es lo que yo decía, la formación de los Vengadores. Te meten al Capitán América negro, te meten a Tora, te meten. Van haciendo ahí un pupurrí y dicen, ahí lo soltamos. Si el problema es que nos sienta mal a los lectores, por lo menos a mí, a Edu supongo que también, es que te meten un personaje y te lo sueltan así. Y no es que te lo metan natural, sino que te lo meten y dicen, ahora ya hacemos la historia alrededor de él. Lo importante es la historia y que ese personaje se amolde a la historia y no que la historia se tenga que amoldar al personaje. Y es lo que te duele muchas veces. Pero vamos, igual que nos molesta a los lectores de cómic, no solo que te cambien la raza, sino que a Peter Parker me lo conviertan en un empresario millonario. O sea... Pero eso es una cosa que a mí me ha sorprendido siempre de Marvel, es que a veces respeta muy poco a los personajes icónicos, porque yo no veo que le hagan eso a Batman, Superman o Wonder Woman. Bueno, espérate a ver si la peli de Superman... Sí, están ahí un vampiro que va a ser Batman, lo dejo en el aire. Carlos, maravilloso. A mí me gustaría destacar de Spawn, no sé si lo habéis leído, pero que es genial, porque claro, el tío es un hombre negro que baja al infierno, vuelve y le hacen la putada de que se reencarna en un hombre blanco. Entonces él, que puede hacer cualquier cosa, puede hacer armas, puede convertir su capa en estrellas o lo que quiera, gasta una energía que cuando se le acaba por el infierno y no puede salir, en recuperar la piel. Y recuperar la piel, cuando se da cuenta que es blanco, en lugar de decir, bueno, pues me cambio a negro, prefiere ir con la cara podrida en lugar de eso. Yo siempre he visto eso como algo, no solamente una coña de Thomas Farley, ¿verdad? Thomas Farley. Sino que además dices, es que no tiene sentido que te cagas de personaje para mostrar una cosa, para decir, no me gusta nada ser blanco, entonces en lugar de ser un negro cualquiera, prefiero estar quemado. Y tú dices, Dios mío, pero vamos a ver, no tiene sentido. Conviértete en una persona parecido a como eras tú antes y ya está. No, pero mola porque no te lo mete con calzador. Bueno, me parece gracioso. Claro, es muy gracioso. Es verdad que son cosas excepcionales y que te llaman la atención, pero además de que te llama la atención, te entra natural. Ves que el personaje va evolucionando, buscando lo que él quiere, que tiene sus ideas. El problema es que no que tenga sus ideas, sino que te lo metan y digan, ahí va. Y tú dices, pero ¿por qué ha pasado esto? Y cuando ves que es algo ilógico, irracional, y que luego además muchas veces esa evolución no la ves. O sea, a lo mejor un personaje, los primeros 6 números tiene una idea. A los siguientes números, ya eso, como cambia de guionista, ya de repente otro guionista le quiere llevar por otro lado. Y tú dices, bueno, ¿y este personaje que antes era tan tirado para adelante en unas cosas, ahora de repente cambia su forma de ser, que te choca tanto? Sí, pero eso es una tónica de la Casa de las Ideas, ¿eh? Eso lleva pasando... La Casa de las Ideas. Marvel. Sí, porque DC mucha idea no tiene, la verdad. DCita, querido. Está aquí el consumidor de azúcar. Siga, el consumidor de azúcar. Por eso estoy tan espabilado, macho, no sé. Que parece ser que en los años 60 ya con Steve Ditko hubo un problema.
de decisión de hacia dónde iba el personaje, y parece ser que hay una relación muy muy cercana con el caso de Todd McFarlane con Spider-Man, y por eso dejó Todd McFarlane la Casa de las Ideas y creó Spawn para poder resarcirse de esa dictadura, ¿no?, de hacia dónde tiene que ir un personaje o no. A ver, no sé si se puede equiparar, porque yo creo que McFarlane es el mismo que McFarlane, ¿no? Es el mismo que McFarlane, que yo lo digo así. Son familia. En español se dice McFarlane. Quiere decir que a McFarlane le dieron todo lo que quería y le dieron la cabecera, le hicieron una cuarta cabecera para que nos demostrara sus maravillosas dotes narrativas y lingüísticas, que fue una cosa espectacular lo que hizo. Estamos y yo creo que fue tan mierda que se largó. McFarlane en Spider-Man es Tormento y todo eso, muy recomendada. Un tormento. ¿No os gustó o sí? No. Es muy. Es el horror. Pero le dan. O sea, pero le dan las riendas y luego se la quitan, le intentan. Claro. No. Si le dan las riendas, ese número, esa serie. Más allá de que sea malo. Esa serie se la dieron a él. Sí, y él hizo lo que quiso. Sí. Y además hizo lo que quiso y Marvel le dijo: te damos lo que tú quieras, pero no te vayas. Marvel no quería que se fuera. McFarlane lo que quería es hacer cada vez más. Quiso evolucionar, que no está mal para él, porque él quiso hacer siempre algo distinto. Claro. Y Marvel, como no quería que se fuera, le ofreció. Hizo una mierda. Hizo 3 arcos y se quedó sin ideas. Hacía cada arco de 6 números, que básicamente era y pim pum lo mismo. No tenía nada que contar, no sabía cómo contarlo. La misma fuente, y simplemente con sus amigotes montaron Image. Todd McFarlane, héroe de Pero diablo. lo que dice Rico, sí, efectivamente tuvieron sus problemas, pero hasta el punto que... ¿Quién era el editor en aquella época? Buena pregunta, de nivel alto, por eso no te contesta. Shooter vino después. ¿Quién era antes? Jim Mooney. Shooter. En los 60... Vale, no, es que no me acuerdo. Shooter, eso hay gente que le gusta un montón los videojuegos. Pero que básicamente Ditko llegó a tal punto que por lo que decían es que... ni le decían ninguna broma a Ditko. O sea, Stan Lee y el editor y tal dejaban a Ditko hacer. Stan Lee luego ponía sus diálogos y punto, porque estaba en plan gruñón también que David había que Fernández, echarle de comer. En este tema, en la historia, cada vez es más común coger personajes históricos o mitológicos, pero que al fin y al cabo están ambientados en una época, y poner Troya y que el protagonista sea negro. Sí, lo hemos visto, un Aquiles negro. Es decir, ¿cómo puede ser un griego de la época micénica que sea negro? Claro. Es que es bastante... Te voy a lanzar la pelota. Extraño, sino que es que era imposible en aquellos tiempos. Te voy a lanzar la pelota, David. Voy a pensar qué puede pensar alguien que defienda eso. Y entonces puede decir alguien, vale, ¿qué más te da que sea negro si la historia que cuenta va a ser la misma? ¿Cómo le podemos contestar a eso? Por ejemplo, ¿qué me puedes decir? Pues como si le quieres poner una metralleta, a fin de cuentas, es igual. Es decir, es una cosa que históricamente no es cierta. Es como si en vez de poner una espada le pones luchando con una metralleta. Claro. Es el equivalente. ¿Cuál es el límite entonces? El límite sería respetar a los clásicos. Por ejemplo, sí que es cierto que había partes que había gente negra. En Nubia, por ejemplo. El ejemplo más claro, el sur de Egipto. Y también tuvieron sus héroes. Pianki, por ejemplo, que llegó a ser faraón de Egipto y era negro. Tuvieron sus héroes. Entonces, vas a ser algún personaje de esos que también fueron héroes y tuvieran otro color de piel, pero no inventarse héroes que ya existen para cambiarlos. Que además se puede hacer un tributo, es decir, si tú dices voy a hacer una versión de la Ilíada en un futuro o con naves espaciales, yo siempre digo que Ulises 31 era, ¿verdad? Sí, era magnífico y era una forma de meter tus propias ideas y tus versiones utilizando un recurso que todo el mundo sabíamos cuál era, pero que nadie dijo, este tío ha metido aquí un robot y no tendrá que haber metido. No, si quieres hacer una versión, dices, pues mira, voy a explicar el Heike Monogatari pues en Nubia, pues lo puedes hacer y te basas pero no lo llamas Heike Monogatari exactamente igual, pero sin japoneses. Ostras, sería un poco ridículo. O sea, es que cuando hablas de eso, tú dices, voy a hacer el Quijote con una mujer pelirroja que está buscando liberarse de su marido. Pues tú dices, es que no es el Quijote, haz algo parecido, basado en un tributo a, y la gente lo va a ver y te lo va a apreciar, yo creo, Pero bueno, es mi idea, Sí, es buena idea. Sin embargo, es más común, pero es tan fácil como pensar que a nadie se le ocurre hacer una película sobre el Imperio Zulú y que todos los zulúes sean rubios y blancos.
no tendría sentido. No tiene ningún sentido. De todas maneras, si hoy en día en la actualidad también hay hasta Jesucristos negros, esto tampoco debería ser tan Claro, yo lo que traumático. pienso que al final los directores y todas estas cosas lo que quieren es dar un punto suyo propio. No, yo creo que eso viene más impuesto que del director. Sí. Bueno, hay veces que a lo mejor depende de los representantes y un poco lo que quieran los estudios, a lo mejor, pero es siempre cuando tú haces una película o haces algo, pues siempre quieres dar como tu granito de arena. Es verdad que hay veces que choca mucho, como un Aquiles negro, que tú dices, joder, han querido hacer la historia representada perfectamente y han metido al Aquiles negro. Coño, pues mete más negro, o mete chino, o mete algo que lo que dice Carlos, que sea como más fantasioso y que dé a pie a ello de que tú digas, bueno, me la han metido doblar en este punto, pero es que me la han metido doblar en muchos puntos, claro, pero no solo en uno. Un equivalente muy claro al que he hecho de Jesucristo, la película, el musical Jesucristo Superstar, que en la película de Norman Jewison hay varios apóstoles negros, pero claro, se basa en una ópera rock que poco tiene que ver con lo que sucede en el siglo I. Sí, es la vida de Cristo, efectivamente. No te la van a poner en clase de catequesis, claro, Jesucristo Superstar, como diciendo esto es lo que pasó. Pero de una manera que a lo mejor va el romano con pantalones vaqueros y metralleta, varios apóstoles son negros. ¿Por qué? Porque no está, digamos, metido en esa época. Sí que te cuenta esa historia, pero variándola un poco. Entonces no sienta mal verlo. Es una cosa que dices, bueno, pues sí, porque Tim Rice y Andrew Weber lo hicieron de esa manera para que fuese más vistoso y para contactar con la gente en los años 70, es cuando surgen los teatros. Sí, pero no te lo vendían como la verdad, Jesucristo es esto. Efectivamente, claro. No te lo vendían como una verdad, sino como un musical. Raúl. Ese es el punto en el que quería yo llegar ahora. Yo creo que por ejemplo, que hacer versiones de la manera en la que tú quieras, de otras etnias o lo que sea, está bien, ¿vale? Todo es entretenimiento, no hay ningún problema. El problema yo creo que reside en cuando, por ejemplo, si estás hablando de cosas históricas, el problema es que te hacen te edulcoran una historia, te dan una versión, como pueden ser, por ejemplo, muchos bestsellers que han salido, no sé, de escritores como Dan Brown, Ken Follett. El problema principal es cuando tú te crees que lo que están diciendo ellos es dogma. Cuando crees que todo lo que te están diciendo es verdad y el lector se lo cree. Yo creo que ese es el principal problema. Cada uno haga sus versiones, haga sus cosas, porque sabemos cómo funciona el mundo. Si todo es... ¿Cómo disfrutaste, Carlos, con la serie esa de Isabel en Inglaterra, que era buena? Claro, a lo que dice nuestro compañero... Espera, que va a hablar de Isabel en Inglaterra. Vale. No, vamos a ver. The Spanish Princess. Una princesa española ahí en Inglaterra. Es casi tan malo como Grandes Batallas Navales. Casi tan malo. El último libro está muy bien porque salen barcos, ¿eh? No, está bien, ya que después de 7 o 8 cómics te saquen un puñetero barco. Sí, está Faubrí, la batalla está Faubrí. Es horripilante. Famosísima por su batalla naval. Es totalmente horripilante el tener Isabel la Católica totalmente racializada. Claro, tú la ves y dices, bueno, es que es casi semítica la señora esta. Era rubia, era blanquísima. Que no puedes poner excusa porque cuadro, ¿sabes? Claro, hay cuadros. Y definiciones de la época. Era rubia y con los ojos azules. Bueno, lo describen cronistas de la época. Cosas así. La otra con una carga de caballería, hablando en un español que es, por favor, es que le falta pedir las gambas y la paella a la otra. Yo soy, además, es que esto es tal cual. Es que esto es para que ustedes se vayan a HBO antes de quitarse la suscripción por lo de que el viento se llevó. Ustedes se van, no, háganme caso, ustedes se van a HBO. Buscan The Spanish Princess. Algunas cosas que están bien, porque por ejemplo sale que The Spanish Princess era limpia, que se llamaba Isabel. Mientras que los otros no se llama Isabel era la madre. Mientras que ella era Catalina, ¿no? Catalina Aragón, sí. Mientras que los otros eran unos guarros. Pues eso es verdad. Que Castilla era rico mientras que Inglaterra era pobre. Eso es cierto, eso está bien, ¿vale? Pero bueno, que se echaba la siesta, porque claro, ya se echaban la siesta los españoles, porque éramos unos vagos, entonces las Spanish Princess se tienen que echar la siesta. Con el sombrero Pero por mexicano. favor, que la gente vaya y solamente tienen que ver como 15 o 20 minutos de la serie. Y después ya lo quitan y se quitan la suscripción de HBO hasta que HBO saque la versión web de la Liga de la Justicia hecha por el director bueno, no por el payaso ese que hizo Los Vengadores. Bueno, en cualquier caso, continúo. La tía se pone y le falta pedir el arroz, la gamba y demás, porque ella, hay una batalla allí que es como si fuera un partido de fútbol sala, pues son como 5 para 5, así 4 balduendos por un lado contra otros 4, y la tía clava un puñal en el suelo y empieza a decir, pero esto, yo es que necesito chicle para hacerlo aún más flema británica, ¿no?
¿no? Yo soy, como dice ella, yo soy infanta de Castilla, me quiero combatir contra los moros, quiero luchar con mi madre. Y la tía dice, pero ¿y dónde va a estar la loca esta? Que la encierren ya, que se la lleven a Tordesillas o algo así, algún sitio así. A su hermana Juana. Claro, o sea, que se la lleven a esta, que la otra era la buena. En fin. The Spanish Princess. Recomendadísimo. Y después lo quitan. Lo curioso es que Catalina de Aragón fue muy querida por sus súbditos ingleses. Hombre, claro que sí. De hecho, mejor que los gañanes que tienen allí. Enrique VIII, la gente salió en contra de Enrique VIII, por eso. Que Enrique VIII es otro pieza. Sí, Ese Enrique tema de la VIII nunca leyenda aparece como romántica malo, ¿sabes? Era malísimo. Ese le cogió gusto a eso de matar gente, ¿eh? Le cogió gusto que ninguno de sus los consejeros salió con vida. Se cargó a Tomás Moro, se cargó a Cromwell, a todos los a cuántas esposas también, a varias esposas, se cargó a Ana Bolena. Luego a otra cuando después del parto no la dejó asistir, con lo cual dejó que muriese, que era Jim Seymour. Sí. Luego a Catalina Howard también la mató. A Catalina de Aragón, la primera mujer, la dejó que se muriese ahí la pobre sin poder visitar a su hija siquiera. O sea, que fue un auténtico sanguinario. Y sin embargo no reniegan de él allí. No. Como... Sí, por eso por no hablar de Robert Asque, que se enfrentó, por sus creencias católicas, se enfrentó a Enrique VIII. Pero claro, fue una marcha pacífica y él lo que hizo fue mandar al ejército y acabar con todos. A Robert Asque le mandó a la Torre de Londres para parlamentar y según llegó le detuvieron y le hicieron ahorcar. Después de haber dicho que van a ser perdonados todos. Pero ese no es Enrique Sanguinario, no, ni mucho menos. Es Bloody Mary, pero no es Bloody Elizabeth. Pero es exactamente Bloody Mary, que su hija, que es Bloody Mary de manera sanguinaria porque persiguió a los protestantes. Pero es que su hermana Isabel persiguió a los católicos y esa no es Bloody Elizabeth. Todo muy complicado. En Bélgica ha habido plazas y estatuas a Leopoldo. Sí. Que era un genocida que mató a muchísimos negros en el Congo. Sí, de hecho decía que el Congo era suyo y hacía lo que daba la gana allí. Es que era su coto privado de caza, sí. y él cazaba seres de dos patas y ya está. Y a los negros que era su coto privado de caza. Y de eso no se habla. Rafa, quiero que contribuyas, espero que no te enfades por la pregunta porque no está en el guión. En todo este ambiente tuyo de internet, en los camiones, en el GTA San Andrés, ¿alguna vez tú que juegas con gente de todo el mundo ha habido discusiones de este tipo? ¿Sabe algo así digno de contar? No discusiones, no, o sea, gracioso no, ahí te puedo decir insultos muy fuertes que yo he leído, claro, pero dejando ese tema, me preocupa mucho, porque yo creo que sí, soy el más joven de esta mesa, sí. Y en internet me preocupa mucho leer que realmente la juventud está muy engañada, porque la juventud se suele creer antes una publicación que lee en Instagram que a su propio profesor, por ejemplo, que tenemos aquí profesores, y es algo que a mí me preocupa ciertamente porque en un futuro esto va a repercutir y yo no sé, es que partes de la historia se pueden llegar a borrar, es algo que yo veo. Me gustaría hacer una pregunta a los historiadores. ¿Cuántos licenciados en historia creéis que son los que vemos en las noticias haciendo pintadas y tirando estatuas? Yo creo que ninguno, ¿eh? Creo que ninguno. Aún así yo creo que alguno habrá, porque yo estudié en la Complutense y había gente, por ejemplo, que decía que bueno, que quemara algunos libros, que estaba bien. Yo ahí soy muy de Bradbury en Fahrenheit, siempre me equivoco con el número, que es 453, o que es como 51, si se ve, me equivoco siempre. Pues que dicen eso, que todos los libros, aunque sea como objeto de estudio, pero merecen estar ahí y hay que estudiarlos. Y si bien es cierto que a lo mejor algunas películas habría que explicarlas, le vamos a ver una película pues hecha en esta época por este tío y es como un documental nazi, por ejemplo. Pues vale, lo explicas, pero no decir, vamos a reventar todo el metraje. Yo siempre hablo de una pequeña obrita que a mí me gustó mucho, que es una de las películas más prohibidas del mundo, que se llama La Comisaria. Es una película hecha por un cineasta soviético, no recuerdo el nombre, pero como hablaba bien de los judíos y criticaba el hecho de que una mujer comisaria del Partido Comunista no podía tener un hijo, pues claro, fue prohibida, obviamente, por los que no eran comunistas, porque este era un genio comunista, y también por el comunismo, porque no hablaba bien del comunismo. Y tú dices, ¿y quién leches vio la película? Yo la traje aquí a Talavera y fuimos 3 al Cineforum a verla. Pero bueno, ya al menos 3 personas. Me recuerda un poco a una película española de los años 40, bueno, perdón, de los años 50, la de Embajadores en el Infierno, que va sobre la División Azul, que cuando hablaba era un personaje que era un capitán que es hecho prisionero
allí por los soviéticos y pasa 11 años y hasta que luego regresa a España. Bueno, pues en su época no gustó porque decía que daba una visión bastante derrotista al ser un prisionero de guerra. Y luego ahora no gusta porque, claro, en teoría está ensalzando la División Azul, con lo cual la pobre película se ha encontrado siempre ahí. Uno no la aceptaban por cosa derrotista y otros porque ensalza. La División Azul es uno de los temas más controvertidos de la historia española. Sí. Rafa, no voy a entrar en ese porque ya ahí sí que nos metemos en berenjenales, mejor no meterse. No, y luego quería retomar lo que ha dicho Raúl, que es verdad que bienvenidas sean todas las licencias que se tomen, todas las versiones, y que cada uno se crea lo que quiera. Pero yo creo que el problema real viene de que yo creo que, poniendo una media que yo me voy a inventar, un 80% de esas licencias que se están tomando vienen impuestas desde fuera, no es porque el director quiera. Y yo creo que ahí está el verdadero problema, que es lo que está jodido, que se hacen cosas ya por agradar a cierto público. Me sacáis dos cosas que habéis tratado que quiero comentaros. Os voy a comentar un caso reciente con el tema este de las prohibiciones de libros que pasó hace unos meses. La historia es rocambolesca, la historia es maravillosa. Hay un tío que se llama Oleg Sokolov, ¿vale? Es ruso, es uno de los mayores expertos en historia napoleónica del mundo. Una auténtica eminencia. Eso sí, a nivel de vida personal, pues es un pieza. Decían que que no era buena gente, ¿vale? Pero llega un momento en el que pasa una cosa que ya cambia con todo. Este tío había publicado varios libros y la editorial Despertaferro en España había publicado un libro suyo sobre la batalla de Austerlitz. El libro es considerado por todos los expertos como una referencia, la leche el libro, ¿no? Y pasa lo siguiente. Descubren en la nieve a este tío andando con una mochila y en la mochila sobresalen dos piernas. Entonces alguien le para, oye, ¿qué haces con una mochila que sobresalen dos piernas? El tío llevaba en su mochila a una alumna suya que había matado y descuartizado, ¿vale? Entonces, obviamente el tío es mala gente, es un asesino y le detienen, tal. La pregunta viene ahora. Despertaferro toma la decisión de retirar de todas las librerías ese libro de distribución, cuando el libro, pues, es algo cierto, es una referencia a nivel histórico. ¿Qué opináis de esto? Porque fue muy controvertido. Hay que separar la obra del autor. Si el tío es un asesino, ya no se puede leer esa obra no tiene valor. Complicado, ¿eh? Bueno, hay que separar la obra del autor. Hay que separar la obra del autor. Lo que pasa es que a lo mejor fue tan reciente todo que a lo mejor decidieron hacer eso así. Es que muchas veces ya no son el libro que le hayan prohibido, sino que a lo mejor han querido hacer un gesto hacia ellos. Seguramente que a lo mejor el libro con el tiempo le vuelvan a reeditar o lo que sea, y cuando ya todo se calme, porque a lo mejor simplemente lo que quiere evitar la editorial es que los comparen o le atribuyan que han puesto un libro de un asesino. Javi López, y supongo que es más bien lo que han querido dice evitar. que puede que sea un movimiento de marketing para ellos limpiar la imagen. Claro, limpiar la sí imagen de Despertaferro. Sí. Ese movimiento de imagen no les ha salido muy bien porque el tipo de cliente potencial de esa editorial no es un cliente que quiera que retiren el libro porque saben diferenciar, y aparte toda la tirada la pierden a nivel económico. Entonces claro, es muy complicado. vamos a ver, económicamente, pero yo creo que lo que han querido hacer es limpiar su imagen. Económicamente es una pérdida, pero eso lo saben la editorial perfectamente. Yo entendería la jugada, pero única y exclusivamente para renegociar el tema de derechos de autor, ya que el fulano ese no se beneficie de vender los libros, pero si el libro es bueno y el libro es científicamente correcto, ¿por qué no? Antes de poner otro ejemplo, Santiago. Pero imaginaos una cosa, si juzgáramos la vida de todos los artistas... Eso es muy interesante, ahí quería llegar. Antes de ver su obra, más de la mitad del arte moderno, bueno, y por no decir del arte antiguo y clásico, no tendríamos a nadie. O sea, se habría borrado todo si empezamos a juzgar la vida, porque había cada pieza. Sí, yo estoy de acuerdo. Si yo, vamos a ver, que no se puede juzgar. Si estoy de acuerdo en todo de que no se puede juzgar el autor de la obra, pero que muchas veces son gestos editoriales, igual que lo de que el viento se llevó. Pero, o sea, me parece una absurdez de HBO, pero me parece que ha sido más bien un tipo de gesto, más que simplemente dentro de 2 o 3 meses vuelven a poner la película. Ya está. Y quizá también nos influye un poco la cercanía de el suceso a nuestro tiempo. Quiero decir que a lo mejor hoy en día saber qué hacían determinadas personas del siglo XII, XIII, XIV, lo que sea, nos puede ser más fácil separar la obra del autor. Pero quizás hoy en día
nos puede costar más trabajo. Y yo pienso, por ejemplo, en determinados actores de Hollywood que pues han salido casos de acoso sexual, Roman Polanski, cosas de esas. Kevin Spacey. Hombre, Kevin Spacey, que luego resultó inocente. ¿Sí? Luego no fue condenado, ¿no? No ha sido condenado. Le han puesto el San Benito y... no ha sido condenado. Pues fíjate, es uno de los que estaba pensando, que me encanta Kevin Spacey. Y es cierto que a veces, claro, como evidentemente está mal lo que ha hecho, si no lo ha hecho en este caso, pues bueno, no tenía ni idea, pero bueno, el caso es que es verdad que cuando tú le ves, te viene eso a la cabeza. Es a veces difícil separarlo, pero evidentemente su obra no está hablando del mismo y yo creo que sí que habría que intentar separarla. Pero pensáis que se tapa, ¿no? O ¿cómo se diría? Se denosta a este autor porque es un asesino, por ejemplo, y tal, porque pensáis que su influencia maligna puede viajar a través de su obra e impregnar a los lectores juveniles, cuando, por ejemplo, una obra en la que está Jack el Destripador o Un asesino en serie o Viernes 13, esa obra realmente no tendría más influencia al ser más directo. El problema que decía la gente es que están privando de una información, porque ese libro aportaba una visión nueva de la batalla de Austerlitz, y se está privando de aprender cosas porque el tío sea un asesino. Entonces, Rafa, ¿quieres añadir algo? Sí. Luego hay una cosa que me parece muy interesante, que como has dicho tú, por ejemplo, la diferencia de públicos. Por ejemplo, como habláis de Kevin Spacey, sin llegar al juicio, sin saber el resultado del juicio, se retira todo de Netflix, pero luego hay casos dependiendo del público. Por ejemplo, Plácido Domingo, cuando salieron los temas de abusos, Plácido Domingo iba a teatros y se le aplaudía y se levantaban y le aplaudían con más... Depende mucho también del tipo de público que tengas. Sí, pero luego le quitaron un montón de conciertos. O sea, le han boicoteado. Le han quitado, o sea, los primeros aguantó, pero luego es que se forman unas bolas muy grandes. Es muy complicado. Y el problema es cuando luego resulta ser inocente la persona, que ya queda de por vida marcada. No, mira, en este momento estamos hablando de Kevin Spacey y no sabemos ninguno si ha sido liberado o no. Pero ya tiene el San Benito ahí metido. Coño, le quitaron de House of Cards. Ya está. Claro, exactamente. El daño ya está hecho para él. La última, para mal. O a $1 millón el episodio. Claro. La última bomba que quiero lanzaros, por ejemplo, algo más lejano en el tiempo. Adolf Hitler, todos sabemos que es un tío malo. Sí, tanto. Estamos ahí de acuerdo todos. Y escribió un libro que se llama Mein Kampf, Mi lucha. En Alemania, ese libro no se puede vender si no es una edición anotada, es decir, una edición donde te ponga en cada párrafo que esto está mal por tal. Y durante muchos años, en Alemania y en otros países, ha estado prohibida la venta del Mein Kampf. ¿Debería estar prohibida la venta de ese libro porque Adolf Hitler fue un genocida o debería estar accesible? Igual que el Mein Kampf, podemos hablar del libro rojo de Mao o de lo que queráis, ¿sabes? O de la Biblia. Bueno. Cuidado. Yo me voy a pringar. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando Historia de la Complutense no existía ese libro en la Complutense porque los habían quemado, literalmente. Y yo siempre digo que es muy curioso porque cualquier español así de extrema derecha que se lea el Mein Kampf deja de ser nazi, porque claro, nos ponen los españoles de vuelta y media. Sí, es que odiaba a los españoles, Hitler. Que somos una escoria social, que somos una mezcolanza de razas, lo cual es cierto. Pero claro, algo que es algo positivo desde el punto de vista genético, todo el mundo lo sabemos, que el hecho de que tengamos un 2% de sangre hindú, un 3% de sangre tal, un 4% de sangre bereber, eso puede ser hasta beneficioso desde el punto de vista genético. Con esto no estoy diciendo que sean muy mejores por ser una mezcla, es supremacista. Pero sale la gente más guapa, eso sí que es verdad. Sí. Pues bueno, el caso es que, claro, bástese con que te lo leas para decir, ostras, realmente yo creo en esto. Pero el hecho de que te lo prohíban daba la sensación, bueno, y además tú dices, oye, pero no está este libro. Yo me lo tenía que leer para hacer un trabajo sobre Hitler, obviamente. Y se lo preguntabas al bibliotecario y te miraba como diciendo, hostia, este tío me quiere hacer algo. Y tú decías, no, es que estoy haciendo un trabajo y tengo que hacer una cosa sobre la creación racial en la Alemania nazi. Pues que menos que ir al origen. Y te miraban como si de verdad dijesen, este ya se va a tatuar. Y dices, pero vamos a ver, si yo seguro que tengo un porcentaje tal, a mí me hubiese puesto el primero, lo leíste, pues he dicho, y luego el resto. Pero es tremendo. Pues sí. ¿Qué pasaba? Igual con todo el índice de libros prohibidos por la Iglesia, que en realidad... Por la Inquisición. Claro, sí, es un gran problema. Prohibir nunca, Santi, prohibir nunca. Bueno, pues
Hemos tratado casi todos los temas que tenía yo por aquí preparados. No sé si queréis aportar algo que se os haya quedado en el tintero, Carlos. Yo siempre, yo que hablo mucho. Pero, por ejemplo, a mí hay una serie de cómics que me gusta mucho, que es The Boys, y han hecho una adaptación, y me he tragado la primera temporada casi del tirón. Dicen que es buena. La serie de... A ver, cambia mucho. A ver, a mí sí me ha gustado, pero sobre todo es... por intentar ser más políticamente correcto, la han fastidiado. Han dicho a Trent, que es un personaje que en el cómic es blanco y es un capullo, le han puesto negro y le han puesto más capullo todavía. Entonces, vamos a ver. O sea, le han puesto que yo al principio dije, uy, qué raro, que al profundo, que era negro, le han puesto blanco, y al otro le han puesto... Pues es muy, muy curioso, y de hecho yo creo que hace un guiño, porque luego el profundo, precisamente por haberle enseñado el pene a una chica, le empiezan todos a denostar, le ponen ahí, hasta abusan de él. Es muy curioso, ¿no? Pero es muy llamativo que han entrado en el cliché por intentar cambiarlo. Han entrado en un cliché curioso. Hay un personaje, Marjorie, que sufre una tragedia personal, y han dicho, le cambiamos de sexo, le ponemos a una mujer mayor, y entonces al ponerla como una mujer mayor, esa pérdida personal que tiene, que la más ñoña todavía. Entonces es muy curioso, como dices, por intentar cambiar las cosas sin venir a cuento, la estás fastidiando en el fondo, porque estás diciendo negro pues corredor. Hombre, eso también es un estereotipo al fin y al cabo, y encima corredor que se tiene que dopar. Entonces, sí, yo hay veces que no entiendo esos cambios que hacen de decir, vamos a hacer algo que funciona muy bien, algo que ha funcionado muy bien, que todo el mundo, la crítica lo alaba, que todo está de puta madre, vamos a hacer una versión de ello y vamos a cambiar un montón de cosas que tú dices, pero si estaba bien, ¿por qué lo cambian? ¿Por qué? ¿Te has leído esta cuarentena Tintín, José? Sí. ¿Es racista Tintín? Bueno, me he leído, es verdad, no me lo he acabado, ¿vale? Pero me he leído los primeros números y reconozco que Tintín en el Congo, Tintín en América, es posiblemente que sea un estereotipo de racismo y bueno, un montón de cosas que me quedé como diciendo, madre mía, qué puro, más difícil de leer me estoy leyendo. Es muy simple. Me parecen las dos historias, la de Tintín en América y Tintín en el Congo, me parecen muy simples. Sin embargo, luego la tercera, la de los cigarros del faraón y el loto azul, me parecieron posiblemente de lo mejorcito que me he leído de Tintín. Es verdad que me he leído poco, me he leído 8 números, pero es verdad que luego me he leído también La oreja rota y todo eso, y me ha parecido más simple. Lo que son los puros de los cigarros del faraón y el loto azul me han parecido dos cómics que además van conjuntos muy buenos, y sin embargo Tintín en el Congo, Buana, o sea, es como si el estereotipo de hombre blanco católico que va a conquistar ahí, Tintín es el listo y los negritos son medio tontos, Buana no sé qué, y tú dices, madre mía, es bastante infumable Tintín en el Congo. Ha envejecido mejor Asterix. Sí. Bueno, Carlos, no sé si antes de terminar, ¿algún proyecto futuro de algún cómic que tengas en la recámara? Pues varios. De hecho, estábamos a punto de sacar una adaptación de 1984, que es una de mis obras favoritas, con la editorial Verbum. También con la editorial Alemania vamos a sacar un cómic llamado La residencia de los vividores, que es más íntimo, es un cómic sobre una chica que pierde a su familia y tal, un poco más así, más pequeñito y diferente. Y bueno, y con una chica de aquí de Talavera estamos haciendo una versión del Gato con botas. ¿Es el gato con botas negro? No, es blanco porque se esconde en la harina. Lleva botas o guantes de ella, por lo tanto tiene que ser blanco, lo cual la gente dirá, no, es atigrado, que lo he visto en Shrek. Y digo, bueno, ya, pero yo me he basado en el libro original, no me he basado en... Y bueno, hay unos cuantos proyectos más. Queremos hacer una versión de la Eneida así un poco diferente, cambiándolo, a ver, siguiendo lo que es la Eneida, pero como es una obra incompleta, pues queremos cambiarle desde el punto de vista estético, destacando más la diferencia entre los descendientes de los teucros y los que son más salvajes, a salvajarlos un poco más a unos. Pues si tú eres la medida, todos son maravillosos, todos son guapos, todos están depilados, que dices, hombre, habrá alguno feo, pues queremos jugar un poco con eso, pero bueno, y más proyectos que estamos también trabajando. ¿Va a haber en un futuro, para los que nos gusta, algún cómic más duro históricamente, como podría ser Bailén?
esa línea de Cascaborra o no tienes nada ahí? Bueno, a mí me encantaría que Julián contase conmigo para hacer algún otro número, pero todavía no me ha dicho nada. Lanzamos ahí aunque es una persona muy... O sea, esto no quede como una crítica, porque es una persona que no solamente se mueve, nos entrevistó Radio Televisión Española y demás, o sea, se mueve mucho, pero claro, tiene muchísimos guionistas, porque por suerte hay muchos guionistas muy buenos en España. De hecho, yo estoy suscrito a Cascaborra. O sea, hay que romper una lanza a favor de Cascaborra, porque es un trabajo súper artesanal, que está él ahí luchando contra viento y marea, y cada mes te sacan un cómic de la historia de España. Y además sale de su bolsillo. Yo me estoy leyendo ahora Empel, que es el último que ha salido, aunque este me sale uno de Filipinas, y la verdad es que hay que reconocer que siempre cuando te ciñas a los hechos históricos te da mucha libertad a la hora de trabajar y de afrontar haciendo bien su trabajo de editor, que lo quiere ver todo y demás, pero yo me sentí muy libre trabajando con él. Y por último, Corazón de Godo, si tenemos que recomendarlo a alguien que nos esté escuchando, el público objetivo sería público adolescente, aunque lo puede leer todo el mundo, pero recomendado sobre todo para esos chavales que quieran meterse en este mundo visigodo. Yo he intentado hacer una historia que le guste a casi todo el mundo, es decir, no he intentado hacer algo ni escolar ni de apoyo, pero he de reconocer que he pensado un poco en mis alumnos, sobre todo esos chicos de cuarto de la ESO y de segundo de la ESO que tienen que dar historia de España y ven en los libros que los visigodos no existen. Es decir, yo porque como profesor sí que les meto una unidad de eso, pero la idea es, oye, mira, estaban los romanos y de repente pues llegaron los musulmanes a la península ibérica y tú dices, oye, y en esos 300 y pico años lo hizo un mago. pasó la mano y no sabemos qué pasó. Sí, bueno, hubo mucha miseria, muchos piojos y poca cosa más. Y es lo que parece, porque realmente no hay un solo estándar de aprendizaje y ya está. Y en segundo de bachillerato creo que no hay nada. O sea, tú puedes directamente saltártelo. Y no tienes por qué hablar de los visigodos si eres profesor de historia de España en este país, salvo decir, oye, sí, que escogían a los reyes, que mola. Punto. Y los visigodos, pues se llamaban visigodos, nada, tranquilo. Y ojos y escogían a los reyes. Punto. Realmente puedes saltártelo si quieres. Igual que muchas otras etapas de la historia, que es una vergüenza que te lo puedas saltar. O sea, tú puedes llegar y decir, no citar un solo personaje romano y estar dando bien tu currículum. Y que no sepan ni que era Séneca, ni que le suene, ni que era Julio César siquiera, ni Cleopatra, ni Marco Antonio, ni Marco Aurelio. Tú puedes decir, no, había romanos y tenían nombres raros. A veces tenían hasta 3 nombres. Y ya está, y es el mejor profesor de historia desde el punto de vista legal en España. Es muy triste, pero es cierto. Una pregunta a los dos, que no quiero que se me pase de hacerla. ¿Los niños llegan con prejuicios a esas edades ya preconcebidas de la historia o se forman más tarde? O sea, ya hay niños que vosotros decís, pero ¿por qué tú piensas que fulanito era un genocida? ¿O eso ya llega después? No, sí, yo tengo algunos de cuarto de eso que sí, sobre todo con la conquista española ya he tenido algún encontronazo de decir, mira, que es que no es así, que tenéis una idea que no se corresponde, sobre todo eso del oro que dices, no, es que se llevaban el oro, perdona, no se llevaban el oro, es que era parte de Castilla. Entonces, claro, por ejemplo, esas ideas que tienen, que ya las tienen metidas ahí. Tenéis una labor dura ahí, los profesores. Sí. Yo, por ejemplo, he visto mucho alumno que viene y te dice, pero es que yo he visto o me han dicho, por ejemplo, cuando dices, no, las pirámides tienen un recubrimiento, no, eso es mentira. ¿Por qué? No, porque mi padre me ha dicho que lo han hecho en extraterrestres. Y tú dices, ostras, contra eso no puedes luchar. O cosas como cuando dices, pues nada, cerremos el libro. Los griegos se enfrentaron a los persas. No, eso es mentira. ¿Por qué? No, porque en el fondo solamente había 300 espartanos que lucharon contra un tío de 2 metros y medio que hablaba otro que así. Y tú dices, eso es una película, macho, ¿no? Que va a pasar en un cómic, a mí me encanta 300, pero claro, tú ves el cómic y dices, bueno, esto es una libre adaptación que, de hecho, si apareciese de repente Miola de Sin City con una katana, yo la agradecería, porque ya que te lo inventas todo, pues metes ahí una japonesa con una katana que nunca sale en ninguna historia. De hecho, en Corazón de Godo siempre queda bien. No la he metido, pero me he quedado con las ganas andando por ahí, pero es eso. Difícil labor la suya, Carlos. Pero luego hay prejuicio en el cine con algunas cosas. El ejemplo que hemos hablado antes, Julio César pocas veces le ponen calvo y era calvo.
Hay descripciones de la época que hablan de Julio César, que era calvo, y además que hacía muchas bromas sobre su calvicie. Pues qué pocas películas le hemos visto calvo, ¿verdad? Ninguna. Te digo una cosa, David. Estamos ahora con el tema este del Black Lives Matter y están teniendo su momento bien merecido, pero ya verás cuando los calvos nos empecemos a mover. Sí. O sea, se prepara el mundo, que somos muchos. Somos muchos, sí que es verdad. Yo hay una cosa que os quiero preguntar, especialmente a los profes, ¿no? Somos un país con la autoestima muy muy baja, porque bueno, estamos siempre haciendo la enmienda a la totalidad de nuestra propia historia. ¿Cuáles creéis que deberían ser esos grandes mitos fundacionales sobre los que podríamos construir, y no sé si identidad nacional, pero sí por lo menos cierto orgullo patrio? O sea, los ingleses estudian la Invencible como si fuera la bomba, cuando está dentro de un contexto de una guerra que perdieron, y luego encima hubo la contraarmada, donde perdieron aún más barcos que los que se pudo perder en la Invencible. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cuáles podrían ser esos grandes hitos? Pues uno de ellos serían los godos, precisamente, los visigodos. Porque fijaros que conserva el nombre de Hispania. En cambio, Francia, que las Galias, porque las Galias, cuando son invadidas por los francos, reciben el nombre de Franquia, de ahí viene Francia. Y tantos otros países reciben el nombre de su conquistador. Pero en cambio, cuando llegan los visigodos, sigue llamándose Hispania. Es como una especie de continuación del mundo romano, que es lo que ellos pretendían, de alguna manera. Entonces, ese sería uno de esos hitos fundacionales, los visigodos. Y otro posiblemente sea el descubrimiento de América. Porque es el momento en que España se convierte en un imperio. Eran, hasta ese momento, un grupo, por decirlo así, de reinos que se habían juntado con el matrimonio de los reyes católicos, y en ese momento pasa de ser la unión de reinos en poquitos años a convertirse en una fuerza exploradora, y sobre todo se convierte en un imperio marítimo, y en contraposición con otras potencias como puede ser Portugal o luego más tarde Inglaterra. Pero también es curioso porque hay una especie como de fobia. Yo lo veo así, que es mi opinión. A mí me gustaría mucho que hubiese más unión entre Portugal y España, desde el punto de vista cultural y demás. Yo llevo años diciéndolo desde que estaba en el consejo escolar de la escuela oficial y demás, que porque no se da portugués en Talavera, que estaba al lado. Este año por fin se ha puesto. Justo viene la pandemia, la gente no ha podido examinarse, pero bueno, eso es otra cosa. Lo han hecho aposta. Bueno, pero hay una especie como de fobia a cualquier cosa que no sea en el rollo España por un lado, Portugal por otro. Y tenemos una base común, tanto en la época romana, que todo el mundo dice, no, venimos de los griegos. Bueno, tampoco tanto. Es decir, nosotros venimos más de Roma que de Grecia. Sí, está Ampures y tal, pero ¿cuánta influencia griega, quitando a lo mejor la influencia que tuvo en los íberos con el tema de la escritura, hay en la península ibérica? Es mucho mayor la presencia incluso púnica que griega aquí. Sí. Pero bueno, dices eso y ya de repente alguien te dice, no, eso tú serás de esta ideología, y tú, pero que tendrás que ver una cosa con la otra. Automáticamente te atacan. Y es por eso, porque no se dan cuenta de que la unión hace la fuerza, y que Portugal y España tendremos que tener más contactos culturales y demás. Sí, es que fuimos el mismo país durante muchos años. Sí. 80, ¿no? Entonces, 80 años. La vuelta al mundo, al fin y al cabo. Sí, Magallanes Elcano. Pero que realmente siempre ha primado el portugués sobre el español, que parece que el español no hizo nada. No sé, es todo muy... No fue el único que la acabó. Exactamente, no fue el que la acabó. Juan Sebastián Elcano. No, pero ese es un ejemplo muy claro de la diferente forma de tratar la historia en los dos países. En Portugal el aniversario ha sido por todo lo alto. En España se han hecho dos mierdas, literalmente. Sí. Y no sé, es muy triste ese tema en España. ¿Puedo contar una anécdota? Yo me puse en contacto con la Cátedra Elcano para hacer alguna cosa. Mi idea era hacer un cómic, que se ha hecho, no me lo he leído, por eso no pienso juzgarlo, pero me han dicho algunas personas que no habla bien de nadie, es un poco extraño. Y bueno, yo cuando hablé con ellos dijeron, es que eso no interesa. Yo, vamos a ver, pero que fue una cosa brutal. O sea, esos 5 barcos que salieron y dieron una maldita vuelta después de un montón de días, o sea, 2 años y pico, y luego volvieron en un barco que se estaba hundiendo literalmente, 19 mataos. Esa gente, cuando salieron, muchos pensaron, no voy a volver, y muchos no volvieron. Y eso que es una gesta que realmente tenemos que decir todos, ostras, esa gente eran héroes para la humanidad, no para España ni para Portugal. Para España parece que son unos imbéciles que se fueron ahí en unos barcos que no se le había perdido. Estaban haciendo algo muy grande.
un tema justo súper importante. Mira, importante. Si España, o sea, si Estados Unidos tuviese la historia que tiene España, la cantidad de películas que hubiese hecho Hollywood, porque, por ejemplo, aparte del Cano, ponte cosas menos conocidas como la expedición Balmis, como ese viaje para curar la viruela, o sea, eso es una historia mejor que cualquier historia de ciencia ficción. Y nada, eso no se habla, eso no se trata. A raíz de esto, aquí mi técnico me lanza una pregunta. Hay una serie que lleva ya varios años que se llama El Ministerio del Tiempo. No sé si la veis. Sí. ¿Cuál es vuestra opinión como historiadores sobre ella? Hostia, macho, yo no me esperaba ese silencio. A ver, yo la he visto, a mí me gusta. A mí me gusta. Pero como historiador, yo distingo mucho mi yo fan y lector y demás. A mí me encanta la novela histórica. Pero cuando leo novela histórica o veo un cómic histórico, cojo el historiador que hay en mí y lo dejo al lado. Porque, claro, si no te conviertes en un revisionista a lo mínimo de, esto está mal, esto no pasaba, esto tal, esto cual. Me leí hace poco el libro de un amigo y salía pues una persona tomando pimientos en el siglo XIV. Eso es imposible. Pero claro, dije, no pienso en eso. Pero si te vas a pensar en eso, al final te conviertes en el típico tío que está en una conferencia y uno suelta y dice, perdona, pero has pronunciado mal esto, y estás buscando el resquicio y no disfrutas de la obra. Entonces, el Ministerio del Tiempo, con todos los fallos que hay desde el punto de vista histórico, a mí me gusta y lo considero positivo. Lo considero algo muy positivo. Y... A mí también, a mí me parece muy divertido además, y por lo menos da a conocer la historia. Que tiene fallos históricos, sí que los tiene, evidentemente, pero por lo menos da a conocer la historia de una manera divertida. Estoy 100% de acuerdo, me parece una serie a recomendar, porque el capítulo en el que la Armada Invencible gana y Felipe II está gobernando en todas las épocas a la vez, eso me parece de una maestría argumental. Obviamente, pues a nivel histórico pues tiene fallos, pero eso ya hace que el chaval que vea eso, que no ha oído en su vida hablar de Felipe II, diga, hostia, ¿qué cojones pasó aquí? O el capítulo que salió hace poco de Emilio Herrera, que es un personaje súper desconocido, pues te acerca a ese personaje. Entonces, recomendamos desde aquí, yo creo que lo podemos recomendar. Sí. El otro día, lo divertido de Fernando VII, que se moría antes de tiempo y tenían que llevarla al presente para curarle, y ponen un actor en su lugar, y bueno, eran muy divertidas las escenas, claro, porque él se piensa que es un rodaje, que es un set de rodaje, y de hecho se acuesta con la reina al final, que es cuando descubren que es que no puede ser Fernando VII. Fernando VII tenía el miembro bastante desarrollado, decía, y la tiene normal tirando a pequeña. Sí. Entonces, jugando un poco, ¿no? Y el episodio del 1, 2, 3, sí, a mí me pareció graciosísimo. El 1, 2, 3 en la corte, bueno, es que me pareció una idea... Es muy verdad que dice, joder, pero es graciosísimo. Sí, eso es una serie muy recomendable. Esas libertades que, bueno, hay que hacer más ese tipo de obras de consumo fácil para el gran público, que no le exija saber nada y poder disfrutar. Pero ya ves el personaje, como decís, ves el personaje y luego pues ya, si quieres estudiar el personaje, oye, pues... Ya, sí. Felipe. Hombre, yo eso, José, lo veo mucho en Grandes Batallas Navales, que te enseña que hay un mar, y luego ya, si quieres ver Grandes Batallas Navales, te buscas otro libro. Y es como, por ejemplo, volviendo al tema del cómic del Corazón de Godot, que yo pienso que sencillamente para un chaval de 14, 15, 16 años está muy bien, porque es una historia sencilla, no es ni compleja. Te lo lees en un rato. Yo me lo leí en un ratito. Rapidito, te lo lees, que ahora ya te interesa un poco más lo que es el corte de los visigodos y saber un poco de qué pasó con España después de conseguir qué ocurre con la espada. Bueno, pues ya... Pero te mete en el tema y hace que el muchacho diga, coño, pues voy a saber un poco más. Luego, sobre todo, la parte final del dossier te cuenta un poco la historia, te va explicando un poco las cosas, las libertades que se toma el autor, qué otras cosas no son libertades, que está dentro del contexto. Me pareció sencillo, básico, una historia que me parece incluso muy peliculera. Me gusta mucho el cine y me gusta que... Sí, me pareció muy peliculera. Es verdad que el único defecto que vi yo, por ponerte un defecto, Carlos, los tiempos.
es un cómic muy rápido de leer, y como es muy rápido de leer, los viajes es lo único que dice, joder, a veces dice, he visto una viñeta y ya han pasado aquí. Pasaron 3 meses. Es lo único. Lamentablemente a mí me hubiese gustado alargarlo en el tiempo. De hecho, les dije, oye, vamos a hacer más páginas, pero como ellos pagan por página, pues dijeron, claro, vale, sí, tú haz lo que quieras, pero el dinero llega hasta aquí. Claro. Entonces, lamentablemente, pues se juega mucho con eso. Rafa. Claro, yo quería ya cerrar con una pregunta para los dos profesores. De lo que dice José, está muy bien. A los jóvenes no les gusta mucho, en reglas generales, la lectura. Joder, qué mejor manera de acercar a un joven a la historia, a culturizarse y a la lectura que con un cómic. ¿Cómo veis de cerca vosotros eso en reglas generales, en la educación? ¿No creéis que eso se podría implementar de alguna forma? Porque yo conozco multitud de casos que te mandan libros absurdos que no van a ayudar en nada al chaval, a no ser que a coger asco al libro. ¿Cómo lo veis vosotros de cercanía en un futuro, posiblemente, un poquito más de acercación del cómic a la educación? Si tú recomiendas que un chaval se lea un cómic, ¿te van a mirar loco en el consejo de profesores? Yo siendo autor, solamente han leído un cómic mío, salvo los que yo he regalado, porque yo siempre hago concursos y tal, y los regalo, y es porque un profesor se pringó y quería dar en muy poco tiempo la Odisea, y dijo, bueno, pues voy a poner la Odisea que tiene guionizada mi compañero, y ganamos por un solo voto. El resto no querían. Y digo yo, tócate las narices. Es un cómic más barato que muchos libros que mandamos, que están muy bien, pero son libros, y los chavales se los leyeron y les gustó y tal. No, esto estoy diciendo, además, claro, llevé al dibujante, hicimos una presentación, y les gustó un montón, y normalmente les gusta. Pero aquí, por ejemplo, porque dicen, ¿no?, que nadie es profeta de su propia tierra. En Talavera, por ejemplo, yo que hago unas presentaciones bastante buenas y doy muchas en Madrid y me siguen llamando, o sea, que por algo será. Cuando tú vas a un centro y te dicen, oye, cuando saques algo nuevo, avísanos que queremos que estés aquí. Pues aquí no consigo que la gente lo quiera, ¿eh? Hay que luchar, macho. Mira, este podcast maravilloso, mejor que muchos, y ahí seguimos. Todavía no hemos conseguido dar el salto más allá del charco de Cazalega, pero lo vamos a lograr, ya lo verás. Bueno, pues que quede en la mente de todos que el cómic, como dice José, lo importante es que te leas Corazón de Godo y ese chaval al que se lo haya leído ya se queda en la cabeza que existen los visigodos, que existe Rodrigo y que existe Don Pelayo. Y ya después, si quiere, pues que sí. Claro, darle ese caminito para que le apetezca. Es lo mejor, muy didáctico además, sobre todo para aprender. Que eso que los libros no viene porque es que está, como decía, que no viene directamente. Es que se lo han saltado. Entonces, para ver que había una etapa histórica ahí, que es importante también. Entonces, que tengan el gusanillo de saber, bueno, ¿y qué pasó? Pues nada. A Don Pelayo le ayuda mucho a su conocimiento Melendi. ¿Sí? Que tiene una canción que se llama Asturias es mi patria. No, y si vas a Asturias, Don Pelayo, vamos. De hecho, no sé si sabéis. Hombre, es patrimonio de la humanidad, claro, todo lo que. Siempre se dice todo lo que Asturias es España, lo demás es conquistada. Todo lo del reino de Asturias. ¿Sabes que el club de fans más grande de España de Melendi tiene una bandera, la mitad es Don Pelayo y la otra mitad una bolsa de marihuana? Joder, pues qué bueno, ¿no? Es Melendi, 100% con él. Bueno, pues nada. Muchas gracias a todos. Gracias, Santi, por haber venido. Seguiremos con esta batalla de los podcasts. Muchas gracias, Ramón. Rafa Camionero, me dicen que ahora es probable que puedan cruzarse contigo en la vida real, conduciendo... Bueno, sí, tenía que dar un anuncio. Ya me he sacado... Voy a tener un camión, claro, de verdad. A ver, me he sacado el carnet de coche ya. Ha sido totalmente fácil. Con mi experiencia en el Euro Truck Simulator, pues yo llegué a la autoescuela y le dije al profesor, si me puede poner un remolque detrás del coche, mejor. Pero me dijo que no, que era otro carnet aparte. Así que nada, ya a la vida real a conducir coches chiquititos. Pero bueno, tener cuidado. Carlos, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitar. Raúl, ha sido mucho menos combatido de lo que yo esperaba. Esperaba ahí una defensa a ultranza de los derribadores de estatuas, pero bueno, gracias por tu contribución. Este es solo el primero, tranquilo, invítame al siguiente que ya veremos. Guerra. Edu, gracias por venir. Spiderman y Stan Lee te lo agradecen también. Y muchas gracias a los historiadores, que siempre es un placer escucharles, los que, pues como yo, no estamos muy puestos en historia, y a la gente que deje de posturear un poquito. ¿Lo dices por mí o qué? No sé si va por José o por quién va. No, de aquí de la mesa nadie, a todos estos que hacen su bandera de
de los derechos y esas cosas que son todo postureo. Un mensaje. José, gracias. Joder, ¿te acuerdas, José, cuando estabas tú en tu época y una negra se sentó en un autobús y... No recuerdo yo esa época, no, pero hablando del tema, sí que es verdad que bueno, tengo un conocido que es negro, aquí de Talavera, y la verdad es que era el tío más cachondo porque los chistes de negros los hacía él, o sea que tampoco hay que ponerse aquí... Hostia, José, acabo de caer de una cosa, porque tú has ido al mismo colegio que yo, sí que es verdad que en tu época el colegio era bastante más nuevo que cuando fui yo. Sí, posiblemente, claro. ¿Te acuerdas tú que creo que era en la segunda planta que no estudiamos a los reyes visigodos, pero había un póster enmarcado de los reyes visigodos? Fíjate, ahí estaba ya el germen de lo que iba a suceder hoy. De lo que no íbamos a estudiar. No, pues he ido recientemente a tu colegio y ahora los reyes visigodos están pintados de negro. Son raperos. Pensaba que iban a decir porque hubo más reyes visigodos que pasaron por la cárcel que por la universidad, que también hubiera sido una cosa que sucedió allí. Ahora se llama todo para Baltasar. David Fernández, muchas gracias por venir. Espero que lo hayas pasado bien. Muchas gracias por invitarme. Y ya sabéis, eso del derribo de estatuas como es postureo, como muy bien dice, y además que sí, que muchas injusta todas las veces. Porque tiene que quedar testimonio. Estuvieron allí. Y no solamente eso, sino que encima están buscando a las víctimas más inocentes. Porque luego hay personajes mucho peores y a eso no los han tocado. De George Washington nadie habla, de esa gente, del inicio del Partido Demócrata que eran esclavistas nadie habla. Sí, por ejemplo, todas esas cosas de las que no se habla y sin embargo van contra quién, contra los españoles que fueron los que fomentaron que era, sobre todo la cultura. Porque esas universidades que se crean en el Nuevo Mundo, de las cuales allí no se habla. Por ejemplo, unas universidades que además en México, que la Nueva España, en Perú, todas esas partes, y sin embargo nadie habla de eso. Habla, ¿qué crueldad de las conquistas? Bueno, todas las conquistas son crueles, todas. Tanto fueron crueles los romanos, fueron crueles los musulmanes, todas las conquistas suelen ser crueles. Pero ¿qué pasa? Que entonces, ¿por qué es peor unos que otros? No sé, el motivo por qué los españoles han pasado como crueles cuando realmente fueron mucho menos que otras culturas. Bueno, yo voy a poner un granito de arena en ese punto. Yo tengo familia peruana y la verdad es que nunca nos han dicho nada. Yo creo que son minorías y nunca nos han dicho nada. Por ejemplo, mi cuñada, y allí nos tienen como los españoles, pero que hablan bien de nosotros. O sea, hombre, yo no. Es verdad que a lo mejor en este caso estábamos hablando de indígenas. No voy a decir que mi cuñada era una indígena, pero que es de un pueblo de Talavera del Perú. Y es de un pueblo que no es de la parte, digamos, más noble de allí, de lo que serían los ricos. Y allí fueron mis suegros y todo eso, y los trataron de maravilla, sin ningún problema racial, ni nunca les dijeron nada. Yo creo que son minorías, en este caso yo hablo de Perú, pero yo pienso que en todos los países al final es lo que nos saca la tele, son unas minorías violentas, que incluso a lo mejor ni sus ideas son en concepto de lo que están haciendo, sino que simplemente les gusta crear el caos y llevar la contraria a lo que eso. Bueno, en México lo hace el presidente de México. Bueno, escucha, y Trump también, ¿y qué hacemos? López Obrador. Ya estabais despedidos. Oh. Lo siento, Ramón. Pero bueno, sí. Yo no había dicho adiós. Recomendar a este respecto, si alguien quiere investigar un poco más, Guillermo Fesser, el de Goma Espuma, lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, ha colaborado con diferentes podcasts y él explica muy bien el problema hispanoamericano, tanto en Estados Unidos como en toda Sudamérica. Y hay dos problemas, que es que los españoles en muchas ocasiones miramos a toda esa gente de esos países con superioridad, que es un fallo. O sea, tú no te puedes creer superior a un nicaragüense, no se puede tener ese racismo implícito. Sí. Y ellos, pues igualmente, nos miran como... no sé, como con odio en muchas ocasiones, como pues eso, de lo quitarnos el oro. Somos hermanos, es lo que intenta decir él, somos parte de la misma cultura, aunque vivamos en diferentes países, somos lo mismo, aunque tengamos diferentes acentos. Es lo que tú dices de Portugal, tenemos muchísimo más en común con un portugués que con un noruego, por ejemplo. Pues eso es lo que hay que reivindicar. Bueno, la Constitución de Cádiz es clara y meridiana, con los españoles damos hemisferios, que vamos, es de las declaraciones más bonitas que se pueden hacer. Sí. Si el problema viene
cuando esas independencias, esas clases criollas burguesas españolas, como Bolívar, como José de San Martín, todos esos, apoyados todos por ingleses y norteamericanos. Apoyados por ingleses, efectivamente, que son los que dieron la vuelta a la tortilla. Un ejemplo muy claro, hasta el siglo XIX, en México Hernán Cortés era un héroe. Luego pasó de convertirse en héroe a ser el villano de la historia. Y ahí con esto todo dicho. Hermanos de Armas, de Julio Albi de la Cuesta, un libro donde se habla de que los mismos españoles luchaban en dos bandos en esa guerra de independencia, pero claro, solo los que ganaron son recordados como libertadores. Es como si los otros no fuesen de ese mismo país que estaban luchando. Sí. Como luchaban por el rey de España, ya no eran parte de la Nueva Colombia, esos ya no eran de allí, eran igual que los otros. Carlos Peinado, muchísimas gracias por estar aquí, por haber escrito otro cómic y por darnos un poquito de alegría a este podcast. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que siempre disfruto mucho. Y a ver de qué escribo ahora para que me volváis a llamar. No sé, haré algo así como, no sé, un botijo de algún color en concreto. Te voy a dar unos cuantos temas que quedaron pospuestos por el COVID, Cuentos clásicos. que se van a tener que tocar. El tema Magno, el programa que tiene tanto hype. Bueno, en realidad no, porque no hay tantos oyentes, pero para nosotros hay mucha ansiedad con ese programa. Va a hacer un programa sobre el porno, está pendiente ya. Y luego, pues, vamos a volver a hablar de cine seguramente con Cristian y Melania. Vamos a hablar de lo que quiera hablar el autobusero loco. Pues eso, todos esos programas que quedan en el tintero. Y esperemos contar con vosotros en un futuro. Muchas gracias a todos. Suscribiros, daros like. Esto lo subiremos también a YouTube para que haya 10 oyentes más. Un saludo a Juanma. Gracias. Qué forma de meterse en un jardín tan gratuito.